El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4:59 minutos 25 segundos. En este momento le decimos bye bye a Eduardo Núñez. Don Andrés L. Mateo se reintegra el próximo lunes porque está enfermito, recuerden. Y regresan, se integran Esteban Delgado, Eddie Alcántara, que viene con nosotros desde el inicio del programa del día de hoy, y don Rafael Fafa Taveras. Buenas tardes, Esteban. Saludos, Yulisa Céspedes. Saludos a Eddie Alcántara. Saludos a donde quiera que se encuentre José Luis Mendoza, nuestro amigo Fafa Taveras también. José Luis Mendoza cogió un avión. Para Yulisa, para Francis Villalona, los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. José Luis Mendoza, ¿para dónde anda? Pues cogió un avión, está cogiendo un fresquito por ahí. Ah, pero eso es importante. Eso es importante, hay que hacerlo de vez en cuando. Sí, ¿no? Y anunciarlo para que después no se llenen las redes de qué está pasando en el gobierno de la tarde, que volvieron a cambiar a otra persona. Ay, Dios mío. Mira, volvieron a subir los precios de los combustibles. No sé si te habían hablado de eso. Eso es de regalo del Día de la Mujer. Eso es un regalito, sí, para el Día de las Mujeres. Sí. Entonces, la semana pasada también subieron. Y la verdad es que los aumentos de los precios de los combustibles, que son constantes cuando se producen variaciones en los precios del petróleo, y aquí hay siempre dudas sobre la situación de la forma en que se calcula el precio de los combustibles. Es un tema recurrente porque no hay dudas de que el gobierno o los gobiernos, a partir de la aprobación de esa legislación, la ley de hidrocarburos en el año 2000, a finales del año 2000, pues hacen uso de esa legislación. Uno dice que a veces para conveniencia política, pero también lo hacen para evitar situaciones. O sea, hay que reconocer que en determinados momentos, cuando el gobierno ha creado fondo de estabilización, si se quiere, si se le puede llamar así, que se constituyen incluso en deudas que el gobierno luego le debe a la Refinería Dominicana de Petróleo, porque se cobra de ahí, para evitar aumentos extraordinarios en momentos en que ha habido situaciones donde hay que aumentarlo. Y entonces a veces no compensa o sí compensa, pero el asunto es que puede ser que en periodos electorales, cerca de las elecciones, un gobernante decida, bueno, mira, no vamos a subir los precios de los combustibles, aunque sea necesario subirlo, o vamos a bajarlo, aunque sea necesario no bajarlos, pero ha habido también momentos en que los aumentos que indica el cálculo real de la ley de hidrocarburos son para aumentar de 10 o 15 pesos o 20 pesos, y tal vez el gobierno dice, mira, vamos a aumentarle solamente 5 y vamos a buscar la manera de compensar más adelante cuando comiencen a bajar, porque en momentos en que el petróleo ha estado muy alto se han tomado decisiones políticas también sobre eso. Yo recuerdo, por ejemplo, para el año 2008, sí, precisamente para el año 2008, cuando se produjo la crisis financiera en Estados Unidos y luego con repercusiones en Europa. Esa crisis afectó a todos los países prácticamente del mundo. Y el petróleo llegó a cotizarse a $147 el barril. En ese momento, en el gobierno de entonces tomó decisiones políticas con relación a los precios de los combustibles. ¿Quién era el gobierno de entonces? Era el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, Perdón, de Danilo de Leonel Fernández. Porque estoy loco. 2008. Se le olvidó su líder. Pero me hago referencia a eso. Sí, pero no lo politice, que tú todo lo politizas. Un lapsus mental. El asunto es que dada la situación de precios extraordinarios o de precios sumamente elevados, entonces en ese momento recuerdo que los aumentos se aplicaron, pero no se aplicaron en la proporción en que debían aplicarse. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que por la compensación que recibíamos nosotros a través del fondo y el acuerdo de Petrocaribe, nosotros podíamos amortiguar el hecho de que no teníamos en ese momento posibilidades de no aumentar a los niveles que teníamos para no perjudicar la compensación de Petrocaribe, para aclararte, la compensación de Petrocaribe nunca tuvo relación con el precio de los combustibles a los consumidores, porque la compensación de Petrocaribe era un financiamiento del valor al que se compraba el petróleo o el combustible a Venezuela, pero el precio de venta de Venezuela nunca bajó. El precio de venta del petróleo de Venezuela, si le comprábamos crudo, nunca bajó. Se le vendía a la República Dominicana al precio que establecía el mercado. Entonces, se le daba financiado el 50%, y ese 50% de financiamiento le servía de compensación al gobierno. Pero el gobierno no le aplicaba ese financiamiento que recibía como facilidad de Petrocaribe el gobierno no se lo aplicaba a los precios de los combustibles, porque si se lo aplicaba a los precios de los combustibles rebajándolos, entonces automáticamente no iba a tener ningún tipo de ahorro o de beneficio de ese financiamiento. El financiamiento se aplicaba y se utilizaba para otras operaciones presupuestarias del gobierno, no precisamente para el precio de los combustibles. ¿Por qué le suben 0.10 No, centavos? dame terminar, espérate. Ya tú terminaste, entonces puedo terminar.
Sí, pero Cada vez- era haciendo una aclaración. No, cada vez que me Era interrumpa voy a dejar ayudándote. que tú, no, porque si tú cada vez que yo intervengo y hay algo que no te cuadra, me vas a hacer una aclaración. Y si No, tú que lo- no, y que si voy a tú- dejar hablar, porque y yo si estaba bien tú antes lo de que tú Mira, llegaras. yo te voy a decir una cosa, Yo Eddie. creo que para ti A tiene que ser un halago, a porque veces- se motiva No, contigo. pero no solo eso, sino que a veces uno emite opiniones. Por ejemplo, yo cuando venía en camino te escuché hablando sobre el asunto de la Constitución otra vez. Es tu opinión y tú dijiste, esa es mi opinión. Ahora, yo en este momento, cuando te interrumpí, me disculpa, yo no te estoy dando mi opinión. Te estoy ofreciendo una información, una aclaración informativa, que no es lo que yo pienso sobre lo de Petrocaribe. No es lo que yo pienso, es la información de la esencia de ese acuerdo. O sea, no es mi opinión. Bueno, Porque porque, si cuando es la opinión, uno te da una bueno, opinión. porque tú estás convencido de que tú vienes aquí a decirme, a darme tu opinión o la información, porque tú estás seguro de que antes de yo terminar de hablar, que yo no sé lo que tú me estás diciendo. Oye, bien. Pues mira. Oye, no sé. bien. No, lo que no sé cógelo cómo más lo tengo que suave. Entonces, decir. yo decía ahorita, Lo interrumpí de buena fe. Yo de voy buena a, fe, para yo voy a traer a decirle- Francis y lo voy a centrar ahí en el medio. Para decirle y explicarle que el beneficio de Petrocaribe no incidía en el precio final a los consumidores. Ahora, Ok. yo simplemente le estoy dando una información. No es mi opinión, no es mi percepción. Bueno. Lo que sí es mi opinión o mi percepción es lo que dije al principio, que en ocasiones los gobiernos no aplican el precio real y hacen uso de esa legislación, no necesariamente para conveniencia política, sino también a veces para evitar situaciones de incomodidad para los consumidores. bueno, como yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo voy a emitir mi opinión sobre ese tema. Aquí llegó un momento en que la sociedad dominicana, pudiendo haber recibido los beneficios del acuerdo de Petrocaribe, aquí se justificó el no transferirle esos beneficios al precio de los combustibles. Y el combustible estaba siendo cotizado y estaba siendo colocado en el mercado de distribución al precio normal, como si nosotros estuviéramos comprando el combustible al gas. Y los dominicanos exigíamos en ese momento que cuál era el beneficio nuestro si nosotros estábamos siendo endeudados como Estado dominicano a través de ese fondo, a través de ese acuerdo. Y la idea era que en el momento debió generar algún tipo de beneficio, que fue exactamente lo que pasó con Haití, que generó un beneficio que después ni se lo transfirieron a los consumidores, pero tampoco los cuartos de ese beneficio se vieron y nadie sabe quién se lo llevó en las uñas. En ese momento y a la época a que tú te refieres, sencillamente estábamos nosotros siendo beneficiarios de ese acuerdo. Que el Estado Dominicano decidiera en un momento determinado, y estoy convencido y seguro que fue en un año preelectoral o electoral, que ellos decidieron no colocarle el precio que verdaderamente tenía que llevar el combustible ya terminado por galón, es precisamente porque había una contingencia a través del beneficio que generaba eso. Y porque se trataban de años preelectorales o electorales que, como bien tú lo dices, han sido utilizados siempre el congelamiento de los precios cuando tienen que aumentar para sacarle beneficio electoral o político, aunque posterior al proceso electoral de un tablazo te llegaron a subir hasta 12 pesos. Porque es el manejo que se le da discrecional. Y yo te digo, aunque en una ocasión pudieran ellos beneficiar al consumidor, no colocando el precio real que lleva porque lo va a perjudicar más, de todas maneras una violación a la ley. Y de esa violación a la ley lo que le han sacado de beneficio es quienes administran el Estado. Que en la mayoría de los casos, como ahora, cuando se viola esa ley, es sencillamente para perjudicar al consumidor. Si tú buscas ahora mismo la tabla de cálculo. Yo creo que ellos no quieren perjudicar, ellos lo que quieren es recaudar. Claro, pero perjudicando al consumidor. Sin importarle, Sin lo que importarle se lleve por nada. medio. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? ¿Tú te crees que es verdad que se han violado la ley? Ha sido para beneficiar en algún momento al infeliz consumidor de los combustibles. Eso no es verdad. Eso no es Adiós, verdad. Pero si fuera para beneficiar a la gente, tendríamos más incentivos y las autoridades estarían más motivadas a incentivar a la gente para la energía renovable. Los permisos no dieran tanto trabajo. Aquí hay compañías que vienen a instaurar, a hacer compañías para trabajar con energía renovable que duran 1 y 2 años para sacar los permisos, y conozco 2 casos de manera personal. Nadie me puede venir ni a decir una cosa, ni a decirme que eso no es cierto, ni a querer desmentirme. Tengo 2 casos de forma contundente, donde uno de ellos era un inversionista europeo. El tipo, de haber perdido casi $1 millón, dijo que él mejor se iba a retirar del país, que iba a dejar ese dinero perdido. Si se trabajara, tal como tú dices, o como dice Esteban, en beneficio de la gente, no es verdad que nosotros tendríamos esta metodología que tenemos ahora. No. ¿Cuánto tiempo tenemos pidiendo que esclarezcan cómo se hace el cálculo de la gasolina?
¿Cuánto tiempo tenemos pidiendo que la gasolina se fije en un punto donde pueda ser más asequible para la población? Y eso sucede, no, mientras se hizo huelga le bajaron 2 o 3 pesos, después ya se lo subieron otra vez. He dicho que en ocasiones los gobiernos han utilizado esa legislación por conveniencia política. Lo he dicho. O sea, porque lo que pasa es que a veces uno entiende como que está hablando en otro idioma. Y he dicho también que en ocasiones no ha sido solo por conveniencia política, sino también para evitar aumentos extraordinarios. Pero no aquí sobre que la tú estás hablando población. en otro idioma. Aquí en la República Dominicana. Cuando yo mencioné, por ejemplo, la ocasión en la que el petróleo se colocó en $147 el barril y que el gobierno aumentó los precios de los combustibles, pero no lo aumentó en la proporción que debió aumentarlo. Ese aumento récord que registró el precio del combustible en ese momento, recuerdo, y lo estoy diciendo en memoria, pero lo recuerdo, fue en julio del año 2008. Como fue en julio del año 2008, era un año electoral, pero las elecciones habían pasado hacía 2 años. O sea, no siempre, porque no estoy, yo no estoy justificando. En el 2008 hubo elecciones Sí, en este país. pero en mayo, no en julio. Sí, pero no hacía 2 años. Pero sí, no, 2 meses, perdón. O sea, específicamente en julio. Dije 2 años, sí dije 2 años. En julio fue que ellos aumentaron el Perdona, combustible. si dije 2 años, me equivoqué. 2 meses antes se habían producido las elecciones. Por lo tanto, si ya habían pasado las elecciones, entonces la decisión no fue una decisión política. Y más tomando en cuenta que las elecciones que pasaron en ese año fue de un presidente que se religió. Ahora, yo no estoy justificando la violación de la ley de hidrocarburos. Al contrario, lo que estoy es diciendo aquí que esa ley ha sido constantemente violentada en cuanto al cálculo del precio del combustible. A veces por conveniencia política, a veces también para evitar aumentos extraordinarios sobre la población en momentos en que los propios gobiernos entienden que no pueden cargarle un incremento muy brusco a la población consumidora y entonces prefieren no aumentar la proporción correspondiente y luego compensar ese aumento, parte de ese aumento, cuando toca el momento de bajar el precio y no lo bajan tampoco en la proporción. Es una violación ciertamente a la legislación y es injustificable. Ahora, lo que digo es que no siempre se actúa en torno a esa legislación solamente por asuntos políticos. Porque si ustedes se ponen a pensar, señores, la lógica de la que tú hablas mucho, Eddie, la lógica te indica que ningún gobernante quiere aumentarle los precios de manera extraordinaria a los productos de los consumidores, porque los gobernantes lo que siempre quieren es tener la simpatía del pueblo. Entonces, como los gobernantes políticamente o politiqueramente lo que quieren es tener la simpatía de los pueblos, cuando le toca hacer incrementos extraordinarios es porque tienen o una necesidad de aumentar sus recaudaciones para cualquier otra cosa, que eso puede ser también el caso, o también porque tienen la obligación de aumentarlo y no tienen otra alternativa. O sea, todo eso se da. Sí, pero mira, antes de irte, Francis, debo aclararte que el aumento récord de los combustibles, cuando tú dices que el gobierno no aumentó lo debido, lo correcto, fue en marzo del año 2008. Específicamente cuando teníamos un presidente siendo candidato. Ese fue el aumento récord de los combustibles. Desde el precio del combustible en el mercado internacional que obligó al gobierno a tomar medidas para no afectar a los consumidores. Bueno, específicamente. Cuando el petróleo se colocó. No en julio. Cuando el petróleo se colocó sobre los $147 el barril, no fue marzo. Escúchame, no. No fue marzo. Mira. No, tú puedes buscarlo, pero fue en julio. Míralo aquí. No fue en marzo. Mira. Bueno, está bien, entonces fue en marzo. La premium. No, yo estoy hablando del petróleo. Míralo aquí, mijo, el petróleo. Estoy hablando del precio del petróleo. A $146. Míralo aquí. 2000 marzo, el 2012 de marzo. Vamos con Francis y volvemos con el tema. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:14 de este viernes 8 de marzo del 2019. El Pleno de la Junta Central Electoral le realizó una demostración del voto automático al expresidente del país, Leonel Fernández, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en presencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Esto lo han hecho ya con otros partidos políticos, inclusive con medios de comunicación, en el entendido de que se está tratando de hacer la demostración para que se vea que es confiable el método. El presidente del Partido Reformista estuvo por allá, el ingeniero Antún. ¿Se lo demostraron también? Sí. ¿Ya están listos para su 5%? No, todavía no he hablado con él para ver si lo convencieron de que era confiable. Yo planteé mi posición sobre ese tema hace como 2 semanas. Equipos nuevos, entonces. Lo de Roberto Rosario no sirvieron pero entonces esto sí para funciona. hacer un té, pero esto funciona. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Oye esto, Esteban. ¿Y cuánto está invirtiendo? Oye, un paquete cuarto.
Pero yo Pero del presupuesto de las primarias hay 560 millones que son para equipos. Sí, pero son nosotros entendemos que son. Y la Junta un había dicho puñito. que era el mismo equipo. Sí, pero un puñito de equipito. Porque cuando vengan las elecciones generales, si se va a aplicar la mayoría de las mesas electorales, es un paquete cuarto. Ahora, yo le pregunto a ellos, si la compañía esta, que lo que ha hecho tradicionalmente con relación a los equipos electrónicos para los procesos electorales, en toda América Latina, Sudamérica, Centroamérica, donde han utilizado su servicio, ha sido a través de la renta de esos equipos. ¿Por qué demonios nosotros tenemos que comprarlo? Esa compañía lo que hace en los procesos electorales es que renta los equipos. En la mayoría de veces que se ha abierto, sí. Tú conoces el tema. Entonces, ¿por qué los dominicanos tenemos? Roberto Rosario, pudiendo alquilarlo, lo compró. Ahí están todos. ¿Y por qué la Junta los compra también? Entonces, ¿por qué la Junta tiene que comprarlo? Porque den una explicación, más nada. Pero estos se van a usar en los siguientes torneos electorales. ¿Hay alguna garantía de que estos se vayan a seguir usando y que no sea otra vez lo mismo? No, pero si funciona bien, lo que había era que completar la cantidad de equipos que faltan para las elecciones generales. Lo que uno asumía era eso, que iban a ser rentados los de ahora y no precisamente comprados otra vez. Porque esa fue parte de la crítica que le hicieron a Roberto Rosario, sí. Que por qué no lo alquilaron. Y entonces lo estamos comprando de nuevo. Entonces yo no sé, este país yo no me explico. Wow, pero mira, te crea confusión. Tiene que haber algún tipo de justificación, pero una justificación muy convincente. Bueno, porque no es verdad que de nuevo vamos a caer en la trampa de utilizar unos equipos que no sabemos si al final los resultados van a ser igual que los equipitos de... Bueno, pero hay algo que yo reconozco en todo esto y es que la Junta ha comenzado con tiempo. Lo está haciendo con mucho tiempo de anticipación, con todos los partidos políticos, para que la sociedad civil, las organizaciones sociales organizadas, los líderes políticos, los medios de comunicación, todo el mundo verifique, vaya, sea testigo de cuál va a ser el procedimiento y que empecemos con tiempo a pedir las verificaciones, a hacer las críticas y no que esto se haga a última hora, que se genere un caos y que haya desconfianza en la administración del proceso por parte de la Junta Central Electoral. Me parece a mí que lo que la Junta está haciendo es lo correcto. Ahora, esos partidos políticos, todos esos delegados y las organizaciones civiles organizadas tienen también que jugar su papel, tienen que jugar su rol. No puede ser que ahora digan que todo está bien y que después salten con el magnífico descubrimiento de que eso no fue confiable, como pasó con las elecciones pasadas. Y de que los equipos después de las elecciones que tampoco sirvan, porque no somos indios. Lo que yo creo también es que mira, nosotros tenemos alrededor de un 6-7%, de acuerdo con algunas estadísticas de zonas del país que no está todavía ni siquiera electrificada. Tenemos también un elevadísimo todavía índice de personas adultas analfabetas. Entonces, esas pruebas deberían hacerse en lugares remotos donde tal vez el servicio de energía eléctrica no es tan eficiente, y también entre poblaciones de limitaciones de conocimientos académicos, zonas rurales lejanas o zonas rurales atrasadas, rurales y subrurales, porque también aquí cerca de la capital tú te encuentras con comunidades que dan pena en algunos batalles. O sea, me refiero a hacerlo entre personas incluso con ciertas limitaciones para ver si es efectivo el sistema, porque es muy fácil llevar a personalidades a la sede de la Junta Central Electoral con un experto explicándole, mire, esto funciona de esta forma, usted viene, usted oprime aquí, oprime allá, y entonces el resultado va a ser este, y eso está debidamente controlado. No, vamos a hacerlo con el burgo, vamos a hacerlo con la persona común, vamos a hacerlo con el ciudadano de a pie, y vamos a decirle, mire, esto funciona de esta forma, venga, vote.
para ver entonces cuál es el efecto que va a tener, porque para nosotros resulta muy fácil hablar de sistemas electrónicos o sistemas automatizados, que es como le gusta al presidente de la Junta que se diga, de votación. Pero esas pruebas hay que hacerlas en las zonas donde están la gente que muchas veces ni siquiera sabe votar. A mí me tocó votar en las elecciones pasadas. Bueno, en una porque zona, eso viene después, hay que hacer una campaña educativa enorme. sí, pero no solo la campaña educativa, sino también, también las pruebas como tales. A mí me tocó votar en una zona de clase media baja, pero no una clase no una zona de... ¿A dónde te tocó votar, Esteban? A mí me tocó votar en el club de obras públicas, en obras públicas. O sea, donde como En quiera la que sea Tiradentes. la población ahí no es una población de tantas limitaciones. Y delante de mí, personas que iban a votar me estaban pidiendo a mí que lo ayudara a buscar Que una no boleta y sabían. identificar boleta porque no sabían. Y no eran personas así, que te digo, de que muy atrasados en términos de capacidad académica. Pero la gente, aún con boletas manuales, no tiene mucho conocimiento. Imagínate tú, hay personas que tú le pones una pantalla digital de frente y se ponen nerviosos, se ponen sudorosos. Porque no saben. Porque no saben. Hay que empezar con Mira, Entonces eso también tiene todos esos elementos para tú entonces ver si Mira- van a mira ser dónde o que no van a está. ser efectivos esos sistemas de Mira dónde que votación, está. o si van a ser generalizados Yo también. en estos días hice un análisis sobre alguien que es especialista en el tema electoral. Y analizaba que los países que manejaban o que manejaron por un tiempecito el voto electrónico han tenido que irlo suprimiendo. Primero porque decía que no son confiables, pueden ser interceptados y pueden ser alterados los resultados reales. Y la gente ha tenido que acudir de nuevo a la práctica del lapicero y el papelito, porque son más confiables. Tú cuentas los votos aquí, tu delegado lo pone aquí, no hay nada más certero que eso. Entonces, ¿qué pasa? Este país, que quiere siempre tener similitud con los países más desarrollados y más bien posesionados desde el punto de vista económico del planeta, ha salido a decir con que aquí nosotros estamos en capacidad de utilizar en la generalidad de las mesas electorales el voto electrónico. Y como tú lo dices exactamente, no es verdad. Tú no vas a ir para Pedro Santana, a un pueblecito que le llaman Nicolás de Pedro Santana por allá, me cuentan, no porque lo conozco, cerca de Bánica por ahí, a decirle a esa gente, mira, toma, vete a votar. ¿Le garantizan internet en todos los sitios para que los aparatos funcionen? No. ¿Dónde que se van a explicar eso electrónico? Díganle a uno. Ahora, ¿por qué comprarlo? ¿Por qué comprarlo e invertir ese dinero? Si bien nosotros pudiéramos traerle a la compañía Indra, que ha tenido muchísima dificultad en los países también donde ella misma ha practicado con esa vaina, que lo han sacado de circulación, creo que fue en Brasil, en Argentina, en España tuvo problemas con el PP y una acusación de Kuwait, y tú lo traes al país, los aparatos, sin tener inclusive los especialistas para trabajar en el tema. Aquí no hay nadie que pueda trabajar frente a esos temas y además el tiempo no da por una campaña de concientización. Que el tiempo no da. No creo que el dé. tiempo da. No ¿Cómo da. así? ¿Para cuál tú dices? No, ¿Para la mira, de octubre o para la de Mira mayo? qué es lo que pasa. Tú sabes que estamos en presencia de un proceso complejo, Esteban. Sí. Que la Junta está entrampada porque ha hecho un calendario y los mismos partidos políticos le han complicado la situación con relación al tipo de modalidad que van a utilizar. Están entrampadas también porque le acaban de aprobar dos legislaciones que le cambia todo el panorama y todo el esquema que ellos tenían pautado, se lo cambian, ¿verdad? Amén de que aquí hay cerca de 16,000 mesas electorales a lo que tú tienes que preparar el presidente de esa mesa, el vocal, el vicepresidente, entonces 5. Tienes que prepararlo para que puedan ellos manejar el tema. Pero aparte de eso, tú tienes que concientizar a 7 millones de dominicanos para que sepan utilizar el aparatito y puedan votar. Pero también tú tienes que preparar a los partidos políticos y a los delegados de los partidos políticos para que los delegados de los partidos políticos garanticen que no va a haber alteración en el sufragio que fue depositado a su favor. O sea, no es una situación para tú montar en un año y pico. Y otra cosa que se da es lo de las mesas electorales. Yo tengo hijos adolescentes, bueno, adolescentes no, ya en edad de adultos, y entonces han participado en mesas electorales, pero como son los más jóvenes, generalmente son los que tienen menos, no lo ponen como presidente de mesa ni como secretario de mesa, sino que lo ponen una mesa de 5
creo que son 5 miembros que llevan una mesa Como electoral. vocal y cosas así. Sí, como vocal y eso, que están como auxiliar. Pero resulta que los presidentes de mesa realmente son los más veteranos, son los que menos manejan Claro. esa tecnología. Claro. Y entonces no puede entonces el vocal ayudarle cuando el vocal dice, oye, yo sé que el tipo está haciéndolo mal, no lo está haciendo correctamente, pero tampoco puedo interrumpirlo porque es el presidente de la mesa. Pero, exacto. O sea, la capacitación que le dan y a quién ponen a presidir una mesa donde se va a hacer un voto electrónico. La coordinación o la presidencia de esa mesa debería ser incluso la de los muchachos más jóvenes, Claro. por un asunto de manejo de la tecnología. Pero aparte de eso, Y eso también constituye una Pero traba que aparte- ocurrió en las elecciones pero pasadas. aparte de eso, tú acabas de obligar a la Junta Central Electoral a que aplique el voto preferencial en la universalidad de los candidatos a regidores y vocales. Que la complejidad que indica eso y que implica eso, te dice a ti que no es verdad que van a contabilizar todos los votos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se eligen 190 diputados. Sí. Y en la mayoría de las demarcaciones electorales nunca han contabilizado todos los votos preferenciales. Han tenido en la mayoría de los casos, y yo puedo decir que fui víctima de eso también, Sí, es cierto eso. cuando ya van por el 10%, el 15%, el 20%, entonces ellos proyectan. Asumen, proyectan, porque no han terminado Claro, contar. pero hay diputados. Bueno, en Santo Domingo Este eso fue un desastre. No, porque hay diputados, por ejemplo, que en 2 barrios tienen con qué salir diputados por encima de todo el mundo, pero si la proyección que se va a dar en ese momento cuando se computó el 16, el 15, el 20%, y a partir de ahí viene la proyección y no han entrado a contabilizar esas mesas, se jodió. Sí. Ahí hay muchos diputados que no son producto del voto real de la mayoría, Sino de la proyección. sino de la proyección. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:30, cortesía de nuestro diario Z Digital. Damos lectura al segundo boletín informativo de la tarde del día de hoy. El jurista Julio Curi consideró inadmisible este viernes la recusación que presentó la jueza Miriam Germán en contra de Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, para que en su condición de miembro del Consejo del Poder Judicial se abstenga de evaluarla. El abogado aseguró que los integrantes de dicho consejo son irrecusables, al igual que los jueces del Tribunal Constitucional. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 3 meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de haberle quitado la vida a otro durante una discusión que sostuvieron el pasado domingo 3 de marzo por la suma de 50 pesos, mientras apostaban dinero en una jugada de dados. El tribunal antecitado impuso la medida cautelar en contra del imputado Nilson Rodríguez por la muerte de Jeffrey Félix Montes, en momentos en que ambos jugaban dados junto a otras 3 personas en la intersección de las calles Baltasar Álvarez y Felipe Vicini Perdomo del sector de Villa Consuelo. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones DICRIN ocuparon un automóvil utilizado para ultimar a tiros a un mayor y herir a un teniente de la Policía Nacional y recuperaron numerosos objetos robados al cantante Claudio Cohen y 6 puertas de madera preciosa a la periodista Claudia Fernández. Mediante una nota de prensa, la policía informó que el automóvil recuperado es un Ford Focus gris modelo 2013, placa A, terminado en 163, propiedad de una contable, el cual estaba en poder del mecánico Héctor Luis Méndez, de 31 años de edad, residente en la calle Caracas del Palmar de Herrera. El Fondo Monetario Internacional prestará $229 millones a Haití en medio de la profunda crisis económica y política que afecta a ese país, según anunció este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas. La información se dio a conocer al término de una visita que hizo esta semana a Haití una misión del FMI que se reunió, entre otros, con el presidente de la nación, Jovenel Moïse. El dinero se destinará a programas sociales y a la lucha contra la corrupción, pero activistas locales han cuestionado por las redes sociales que el acuerdo no esté acompañado, a su juicio, de un plan del gobierno para su buen uso. El anuncio se produce en medio de un agravamiento de la crisis eléctrica por una escasez de combustible. La lectura impacta tanto en lo social, económico y cultural de un país, y esto se debe a que influye en que los individuos adquieran conocimiento, pensamiento crítico, salud mental, amplitud de criterio, persecución de logros, vocabulario, autoestima, habilidades comunicativas, entre otros beneficios. Así lo establece un proyecto realizado en 2016 por Reading Agency. Sin embargo, el lector recibirá todos estos beneficios solo si es capaz de comprender un texto.
Una sociedad con problemas de comprensión lectora disminuye su capacidad de razonamiento y es incentivada a incurrir en violencia por la poca asimilación de una buena conducta social, explica el filósofo y catedrático universitario Gerardo Roa. Los datos de cómo influye en el desarrollo está contenida en el reportaje ¿Comprendes lo que lees? ¿Cómo afecta esto a República Dominicana? Un informe que está disponible en Z Digital. Todas estas informaciones y otras pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Comenzamos con los comentarios y el primer turno el día de hoy es para Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. Bueno, a propósito del Día Internacional de la Mujer, quería hacer algunas reflexiones no muy extensas, porque se ha hablado mucho ya del tema del Día Internacional de la Mujer, pero sí referirme al hecho de que en la República Dominicana, a pesar de las limitaciones que todavía existen en torno a las mujeres, ha habido, de hecho, y de manera objetiva, un avance importante en el posicionamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el ámbito político como económico, social. Y hago esa referencia porque eso es lo que se visualiza. Sin embargo, el posicionamiento que han ido adquiriendo las mujeres en la República Dominicana, que no es suficiente, pero repito, que creo que ha sido bastante positivo y bastante amplio si tomamos en cuenta, qué sé yo, la situación de las mujeres incluso en otros países de la región, ni siquiera tenemos que irnos muy lejos. Ha sido logrado por diferentes circunstancias o por diferentes razones. Entre ellas está la razón de las luchas propias de la clase femenina para adquirir algún tipo de posicionamiento en diferentes ámbitos de la sociedad. Otra ha sido también por conveniencia política. ¿Por qué por conveniencia política? Porque incluso hemos oído hablar de presidentes o de gobernantes que han colocado mujeres o le han dado prioridad a mujeres en determinadas posiciones y en determinadas circunstancias, pero siempre ha sido por un asunto de coyuntura política y no precisamente por beneficiar a la mujer en sí misma como un asunto de igualdad de género. Eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso, si nos ponemos a observar aquí a finales de la década de los 40, si no estoy equivocado en cuanto a la fecha, se estableció el derecho al voto de la mujer y nos convertimos en uno de los primeros países del área en establecer el voto de la mujer. Sin embargo, eso fue durante la dictadura de Trujillo, y Trujillo lo hizo fue por conveniencia, no precisamente porque quería posicionar a las mujeres en una situación de preferencia. O el caso del presidente Balaguer, cuando dijo que iba a hacer, puso a todas las mujeres a gobernar todas las gobernaciones en las provincias. Bueno, fue porque el presidente creía en las mujeres como tal, o por un asunto también de coyuntura política. Al final se torna positivo y al final se torna beneficioso, porque cualquier acción que se haga en beneficio de las mujeres, independientemente de que su precursor tenga algún otro tipo de interés, pues al final resulta beneficioso. Sin embargo, el posicionamiento de las mujeres en sentido general, en la mayoría de los casos en la República Dominicana, se debe a tendencias que vienen propiamente del propio género y no precisamente de acciones de luchas específicas, sino que las mujeres dominicanas poco a poco se han ido posicionando por su propio esfuerzo, y eso es positivo. Entonces, cuando vemos o decimos que en la República Dominicana la mayoría de estudiantes universitarios son mujeres, eso no se debe a una apertura de parte de las universidades a las mujeres, eso no se debe a una iniciativa ni a un incentivo especial, se debe a que las mujeres han asumido la tendencia de inclinarse más por el estudio, por la superación profesional. Recientemente decíamos aquí, por ejemplo, que los salarios en términos promedios en la República Dominicana, ya las mujeres superan a los hombres en cuanto a nivel salarial, no en cuanto a cantidad de trabajadores, porque es difícil que las mujeres superen a los hombres en cuanto a cantidad de trabajadores, porque hay muchos trabajos que son, vamos a decir, más acordes o más necesarios los hombres
por un asunto tal vez de fuerza bruta o por un asunto de cualquier otro tipo de habilidad que las mujeres. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, como quiera, el posicionamiento de las mujeres en cantidad de empleadas es de alrededor, en los empleos formales es de alrededor de un 44-45%. Es una proporción buena. Y eso se debe a que la economía dominicana se ha inclinado más en las últimas décadas a la economía de servicios. Y la economía de servicios implica que haya muchas áreas laborales en el comercio, en diversos servicios, servicios al cliente, servicios de otro tipo, e incluso de empresas de zona franca, donde se prefiere más a la mujer como empleada que al hombre. Entonces, el hecho de que el modelo económico de la República Dominicana haya cambiado en las últimas décadas de un modelo económico de protección de importaciones o más enfocado a la producción industrial y agrícola hacia la economía de servicios, enfocada más hacia las zonas francas, más hacia el turismo, más hacia el comercio, ha hecho entonces también que las mujeres sean más necesarias en el ámbito laboral. Porque si bien es cierto que hay áreas laborales donde la preferencia es la de tener hombres, también es cierto que hay áreas laborales donde la preferencia es tener mujeres, principalmente en las áreas laborales donde se requiere una relación con las personas de manera directa o con los clientes de manera directa. Porque las mujeres tienden a ser más sociables, más agradables, a la vista no solo de los propios hombres, sino también de las propias mujeres, en el sentido de que el tratamiento personal tiende a ser mucho más afable, mucho más agradable. Sin embargo, también hay que reconocer que en todos los ámbitos, aún con la liberación o el posicionamiento que tengan las mujeres y que hayan ido adquiriendo poco a poco, en todos los ámbitos, cuando uno se pone a analizarlo, yo tengo la conclusión de que es más difícil ser mujer que ser hombre. Y a veces hago la reflexión de que si a mí me hubiera tocado antes de nacer, si hubiera tenido el poder de elegir, que me hubieran dicho, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú vas a nacer? ¿Qué tú quieres ser? ¿Hombre o quieres ser mujer? Yo hubiera dicho que quiero ser hombre. Porque yo soy de las personas que tengo la convicción. No, te digo porque tengo la convicción. Después de todo eso piropos, yo esperaba que él dijera mujer. No, ¿tú sabes por qué? Porque tengo la convicción de que ser mujer, aún así, ser mujer es más difícil que ser hombre. Sí, es cierto. Basta compensar solamente en el estado de embarazo, de tener un hijo, de llevar 9 meses en tu vientre a un bebé y luego tenerlo y luego atenderlo. O sea, ya eso es difícil. Pero fíjate también que en el ámbito laboral, y me voy a referir no al ámbito laboral de clase media, clase alta, sino al ámbito laboral incluso de las trabajadoras obreras y los trabajadores obreros. Señores, el hombre se levanta, el trabajador obrero normal, se levanta, una camisa, un pantalón, se peina y sale a trabajar. La mujer tiene que ir al salón, tiene que peinarse más adecuadamente, tiene que tener una mejor apariencia. Y tú me dirás, bueno, ¿eso es discriminatorio o eso es una exigencia que no debería ser? Bueno, el asunto es que la mujer requiere de mayor atención para sí misma que el hombre en condiciones sociales iguales. Porque la mujer tiende a tener la necesidad de verse más bella. E incluso en el ámbito laboral. No, hay hombres que no necesitan verse más bellos. El hombre no necesita. Pero sin embargo, fíjate que yo te digo, tú dices un obrero cualquiera, Yulisa, un obrero cualquiera, cada 2 semanas va, por ponerte un ejemplo, va a la peluquería y se recorta. Dura 1 hora, una peluquería, se lava paga la cara 200 y ya. pesos, ya está limpio, se afeitó y está nítido, está nuevo. Un desodorantico y una camisita y ya. Pero la mujer no. La mujer tiene que ir por lo menos una vez a la semana al salón para arreglarse las uñas, para arreglarse los pies, para arreglarse el pelo, porque se lo exige incluso su entorno laboral. Sí, la sociedad. Y entonces también tiene la mujer, y en el pasado era peor porque tenía niveles salariales más bajos. Y eso es sin nosotros entrar en la presión social, que a diferentes escalas hay un tema también que es la presión social y la mujer la vive en muchas ocasiones más dura que el hombre. Más dura que el hombre. Entonces, en el ámbito laboral, la mujer tiene más costos operativos para ir a su trabajo que el hombre. Y muchas veces entonces tiene nivel salarial más bajo dependiendo de posicionamiento. No, el hombre ni se peina, basta con que esté limpio, no una camisa y un pantalón.
Pero la mujer entonces requiere tener buena presencia. Entonces, por eso te digo que en Francis diferentes no ámbitos, necesita, por ejemplo. en Pero diferentes Yulisa para venir aquí ámbitos, todos los días gasta de 20 a 30 mil se pesos. torna más difícil para una Bárbaro. mujer. Para venir aquí como... Bueno, no, porque Dios me necesita bendijo. tanto. Pero aún así, Yulisa tiene que invertir más en ella De que 20 a nosotros. 30 diarios. Aún teniendo nosotros la misma O condición sea que yo soy social o tan semejante. fea que No necesito tan una fea, inversión no, tan no, grande. pero ese perfume, Ay, perfume. ay, No, Francis, ese- vámonos. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 5:44 minutos. Es Se el integra- turno. No, Fafa Tavera. Fafa Tavera se ¿Tú integra. quieres sí, tu turno ahora mismo, bienvenido, Fafa? Para que hable, comience a hablar de la mujer y la cosa. Déjalo respirar. Yo lo oí. Ah, tú lo ves, con eso está bien, con lo que él dijo está bien. No, pero No, Fafa pronunció un no es discurso demagogia. bueno ayer sobre las mujeres. Yo ayer mantuve diciendo que podía no venir hoy, o que tenía dificultades previsibles para mí, con un tema de las mujeres, que es el problema de la legitimación del aborto. Y mientras más lo pienso, más pena me dan los políticos dominicanos. Tú se imaginas Nicaragua, Salvador y República Dominicana. 3 naciones y 2 esquemas de naciones. Malta, un archipiélago turístico, y el Vaticano. Ahora, hoy día, las mujeres necesitan, porque yo he estado muy ligado a la lucha de las mujeres. Ustedes saben que Magali era una mujer dedicada evidentemente a la lucha por la promoción de los derechos de la mujer. Y en función de eso, yo he tenido muchas recomendaciones, vínculos, encuentros, porque efectivamente un día como hoy se recuerda mucho el esfuerzo de Magali Pineda. Y yo no tengo ninguna duda de que merece que uno la recuerde, sobre todo yo que conocí tan de cerca a Magali, porque compartí con ellos parte de la vida. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que yo conocí a Magali, yo quiero decir o leer algunas cosas. Esta mañana yo escribí: hoy siento a Magali Pineda de pie sobre todos los límites impuestos a las mujeres. La veo sonriente y enérgica, abriendo caminos de justicia y de igualdad. Es un resumen de lo que uno puede decir que fue, de hecho, el esfuerzo de esa muchacha. Y entonces yo quiero agradecer a mi amiga Raquel Arbaje el hecho de que me salude. Esta mañana pensé en doña Magali, me dice, y todo lo hubiera expresado referente al maltrato que le dieron a doña Miriam. Raquel piensa que si Magali hubiese estado viva, hubiera asumido eso como una batalla para convertirlo en un reclamo de masa. Y yo no tengo ninguna duda de que este día las conquistas están impregnadas del aroma, la bondad, de equidad de Magali, me dice Raquel. Siempre le decía gracias a ti y a los demás. Hoy disfrutamos de más derechos y aún falta. Y yo quiero significarle que la limitación de los derechos de la mujer son tan marcados que parecían naturales. La mujer no es gente. En una casa el varón es el que decide. El darle golpe a la mujer si se equivocaban era una actividad que parecía normal, el golpear a las mujeres. Hacía una batalla porque se reconozca que no es un problema de igualdad. En los hechos, la mujer es superior a los varones. ¿Tú te imaginas lo que es fecundar en su cuerpo la reproducción de la sociedad? La reproducción de sus relaciones. Lo que representa el proceso de salir preñada y parir durante 9 meses. Es algo que debía merecer solo la capacidad de reproducción de las mujeres, un reconocimiento de ellas, porque han hecho un aporte mayor. Oye, muy bueno, un polvito y tú te olvidas, lo disfrutaste y la mujer lo fecunda. Qué bien. Y yo creo que desde ese punto de vista es un problema de cultura, de que entendamos que en el pasado la mujer era dependiente. Ahí había un esquema esta mañana
que desde el inicio de la caverna, los varones arrastraban a la mujer por los cabellos y la trataban simplemente como algo dependiente de ellos. Que fue muy breve el trabajo en que las mujeres pudieron emanciparse de ese sufrimiento y ser ellas entonces las que decidieran las cosas. Que en definitiva toda la historia de la humanidad hasta hoy ha sido la sujeción de las mujeres a la cultura y al predominio de los varones. Y que el cristianismo católico, yo lo dije ayer y quiero repetirlo hoy, en todo el espacio bajo su influencia, que es Europa y América, ha reproducido, con mucha relumbrancia, ha reproducido la sumisión de las mujeres. Para mí el hecho de que la Iglesia Católica no permita que las mujeres sean curas, ni que los curas se casen desde el 1592, es una forma de reducir las mujeres a lo que son, para ellos, su papel natural. Parir, acompañar al hombre y servirle, pero no son personas. Por eso es tan notable la situación de la lucha global de las mujeres. Y yo quiero insistir, no sé si lo dije aquí, en una experiencia que pone lo reciente que ha sido la lucha. En 1972 yo era un prisionero y Magali era la que mantenía a mis hijos trabajando y se envolvía con todo y era la mayor de su casa. Y la mamá de Magali, que había vivido en Puerto Rico, donde Magali estudió sociología, llegó al país y tenía unos pesos y entonces ella quería comprar una casa para vivir. Y en el Cacique hicieron un proyecto en el Cacique, en el barrio El Cacique, en 1972. Y para sacar la casa había que llevar 3.200 pesos. Miren lo barato que eran eso en esa época. Y la mamá de Magali fue con 3.200 pesos, llenó todos los papeles y antes de firmarla, cuando ella saca su cédula, dice, no señora, usted no tiene la edad para asumir compromiso. Porque así como las mujeres son una ayuda, los viejos tampoco son igualitarios. Desde ese punto de vista le dijeron, búsquese su hijo o su hija mayor y tráigala aquí para que ella asuma el compromiso que usted no puede asumir porque está pasada de la edad permitida. Y la mamá de Magali lo que tiene son 3 hembras. Fue y buscó a Magali. Trajo a Magali y la llevó a la oficina donde estaba el proyecto del Cacique. Magali firma, llena los papeles y cuando va a firmar le dicen, ¿usted es soltera o casada? Y ella dice, yo soy casada. Y dice, espérese, usted no puede firmar. 1972. Un proyecto pagado por su madre, ella no podía firmarlo en el 72 porque era casada. Y como casada ella no tenía derecho ni siquiera a asumir la responsabilidad a nombre de su madre de una operación que pertenecía a su familia. Era usted necesita una autorización de su marido para poder asumir este compromiso. Y ella dice, pero señores, mi marido no tiene derecho, mi marido está preso. ¿Y cómo usted dice? A pesar de eso. Y Magali tuvo que ir a la cárcel con un notario a que yo le autorizara a que ella firmara el documento de la casa que su madre no podía asumir, aunque ella estaba entregando el dinero. Es decir, uno vivió real y efectivamente discriminaciones de ese tipo. En cierta medida la mujer no era gente, era simplemente una fuente del placer. Ha habido una lucha global sobre el problema de las mujeres. La misma Magali intentó aquí hacer un encuentro, dijo que había un problema ideológico, que había que formar a las personas de chiquitas, y ella fundó con 2 socias más a Escuela Nueva, un recinto para formar en un plano de igualdad de chiquito, pero se dio cuenta que también estaba limitado y terminó fundando a CIPAC, un centro de investigación para las mujeres, el CIPAC. Y yo creo que esas cosas a las que yo asocio a Magali, que muchas mujeres también compartieron antes de Magali, junto con ella, y después que ahora hay un gran movimiento de mujeres, ha contribuido a que los hombres terminen aceptando que de verdad que tienen que respetar a las mujeres. Y a pesar de esa ofensiva, los feminicidios, las muertes de mujeres por varones bajo motivaciones sexuales o pasiones o intereses, son 20 veces mayor que la muerte en que un hombre es víctima de una mujer celosa. No, todavía hay que formar en la educación,
en la gente que de verdad que hay que tratarnos entre iguales, con los mismos derechos, respetándonos, y que hasta para el resultado de una buena familia merece una relación armónica entre el padre y la madre. O si la madre tiene que quedarse sin padre para el hijo, ella asumiendo las dos responsabilidades, todavía merecen más respeto. Los papás nos crían más que en momentos excepcionales. Las que crían son las mujeres. Por eso este Día Internacional, aunque alguna gente ha dicho que no hacen falta, que las mujeres deben ganarse su lugar, que las cuotas son... No, señores, es una batalla por vencer la resistencia histórica que hay de que la mujer no es gente, es una fuente de placer, de que es una batalla no igualitaria. Por eso las cuotas son un reconocimiento, una actitud positiva para ir abriendo un espacio. Un paso más de avance. Pero yo soy de los que cree que en este país tenemos que avanzar más rápido. Yo quisiera ver más mujeres siendo generalas de la policía y de la Fuerza Armada. Es decir, no hay razón para que también ellas no puedan encontrar un espacio. Y hay que admitir que la Fuerza Armada y en la policía hace años han permitido la entrada de mujeres. Y yo creo que las mujeres han ganado también el respeto en esas experiencias de que pueden confiar en ellas hasta para el problema de imponer el orden, una cosa inversa a lo que históricamente se veía que ellas eran las sumisas o las víctimas. Entonces hoy día yo saludo todos los esfuerzos por recordar a las mujeres, pero les digo a los varones, den ustedes, los que nos oyen, los que nos escuchan, den el ejemplo. Así como ustedes respetan a su madre, respeten a su novia o a su mujer o a su hija o a su vecina. Traten de tratarla como lo que son seres humanos, descalificadas hasta ahora y merecedoras del mayor de los respetos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios de los miembros de este equipo y es momento del comentario de Eddie Alcántara. Por fin hablé. ¿Cómo que por fin hablé? La de las 3 de la tarde. Habla que te Pero habla. di que te ha habla gustado que te la habla. experiencia. Pero Sí, contigo. sí, yo me siento más tranquilo. Sí, de tres a sí, cinco, yo creo que de tres. bienvenido debería considerar eso. Y debo decir, ahí sí, Que tú estés de 3 a 7 aquí. sí, eso es verdad. Ahora yo no sé si yo de 3 a 7 sin tú estar ahí, yo no sé cómo serían mis días. Bueno, así va a tener espacio para hablar. No, porque hay que traer a Esteban a las 3 también. También, ¿no? Claro. No, yo quiero decir algo antes de mi comentario, decir a los amigos que me han hablado del tema con Esteban. Miren, Esteban llegó aquí a la emisora. Conchale, yo Y- quería hacer una pregunta, y Eddie, Esteban- pero bueno. Y Esteban, que viene, que es un profesional de larga data en la comunicación. El hecho de que nos hayamos conocido aquí ha sido una buena experiencia. No es verdad que tenemos ningún tipo de dificultad desde el punto de vista personal. No, Para mí ha sido un privilegio haberlo conocido. Y aunque tengamos nuestra diferencia, siempre nos manejamos fuera de los micrófonos con el respeto que merecemos. Y con los micrófonos también, independientemente que los ánimos a veces se caldean. Pero es precisamente la situación del punto Admite de que vista. ya sin Esteban Pero- tú sufres. Porque cuando No. te llevaron a Felipe, No, lo que pasa- tú entraste en una mini depresión. No, yo me iba. sí, sí. Tú entraste en depresión Yo me cuando iba. se fue Es Felipe. cierto, Yo me es iba. cierto. Porque Yo me iba. independientemente de que a ti te gustan tus Hablé con peleaditas Bianchi. para majarlo, No, yo hablé con Bianchi. con porque Esteban, yo me iba. Entonces, como con Esteban no te ha Felipe- salido tan no fácil, le yo creo salió que ya tan tú has hecho fácil. una No, lo que pasa es que sinergia. Felipe se Él me trancó. respeta ya. Ya te respeta. Felipe se trancó 3 días con Esteban ahí, esa vaina así. Es peor, ahora es peor la vaina. Mira, Eddie, ya que tú no tienes comentario, déjame No, hacer dame una un comentario. pregunta. Pero oye, pero tú no ves las bondades que estoy mencionando de ti, tú vienes que, pero que te jodió el problema. una pregunta Retiro que todo lo que dije después. No, una pregunta que quería hacerte. mira. Pues, dame un comentario. Ya. Pregunta ingenua. Está bien. Está bien. Pregunta. Dale tu comentario. Decídense. Dime una cosa. Las elecciones del próximo año son separadas, ¿verdad? Sí. Se van a hacer 3 elecciones, no, se van a hacer dos fechas de elecciones. 3 y hay una segunda vuelta. Ajá, pero entonces las primeras No, no son elecciones las primeras elecciones son las congresionales y municipales. No, las municipales. Solo municipales. Sí, el tercer domingo de febrero. El tercer domingo de febrero. Sí. Las autoridades que sean electas ahí, que salgan electas ahí, entonces asumirían el 24 de abril De abril. del año Entonces, 2020. las elecciones presidenciales y congresuales sí van a ser el mismo día. La tercera semana, el tercer domingo
del mes de mayo. ¿Tú te has Asumen 16 de ¿Tú agosto. te has puesto a analizar? Porque es algo que la gente como que no se ha detenido a pensar. Si un presidente de la República, no me refiero a un presidente candidato, un presidente de la República, con el posicionamiento que tiene el Partido de Liberación Dominicana, se dispusiera, tomando en cuenta todas las maniobras que existen, no estoy diciendo todas las maniobras que en términos políticos existen, si un presidente de la República en el gobierno de un partido de la grandeza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana se dispusiera, lograría ganar todos los municipios en unas elecciones congresionales, en unas elecciones municipales solamente. ¿Cómo? No, yo dije, utilizando los mecanismos que todos conocemos. Sí. O sea, lo que te digo Convencionales. es, Él tiene razón que ahí. cuando un presidente, yo creo que Claro, en términos porque va a estratégicos, concentrar todo su, yo creo que todas en términos sus estratégicos eso herramientas. hasta cierto punto es un error, porque Y si toda su inversión si la va a el gobernante concentrar de en eso. turno se propone ganar todos los municipios, lo gana, ¿eh? Pero mira, dame decirte algo. Haciendo un servicio. No, pero... No, yo no estoy hablando de lo Es bueno y verdad. lo malo. No, O sea, pero lo que estoy para hablando es- ganarlo tienes que invertir en recursos y atención. Y lo puede hacer. Pero Sí, lo, no, lo va a pero invertir no, pero como no solo- quiera. no solo en lo que va a recursos de tener es más inversión. tiempo para dedicarse a ese solo proceso. Fíjate que él eso tiene, es... tú tienes toda la razón. Y cuando yo hablé, óyeme bien, aparte de eso, cuando yo hablé del voto preferencial en los regidores, yo ponía así un símil de lo que ha ocurrido con el método de Hong en los países donde todavía se aplica, que han tenido que irlo desmontando. Siempre el gobierno de turno termina obteniendo mayor escaño cuando es unicameral o cuando es de dos cámaras. Aquí ha ocurrido lo propio. El que está en el gobierno, cuando el PRD estuvo en el gobierno, en ese proceso electoral que era en intermedio, obtuvo la mayoría. El PLD, siempre que ha estado en el gobierno, cuando hay elecciones congresuales y municipales, obtiene la mayoría. Porque se emplea la fortaleza y los aderezos que da el poder cuando se emplean de la forma en que países como estos se permiten, porque no hay normativa tan fuerte que pudiera impedirle eso a los gobernantes de turno. Y si es pero más si es una elección Pero- donde el presidente no participa. Pero ahora mira O sea, esto. digo, perdón, donde no hay candidatura presidencial. Porque, por ejemplo, en las elecciones congresionales y presidenciales, de todas maneras, el candidato presidencial del partido de oposición tiene la suficiente fortaleza como para arrastrar o apoyar a varios de sus candidatos congresionales. No, que anteriormente eran elecciones de medio término. Cuando tú estabas en la mitad del ejercicio del poder como gobernante, Ajá. imponía toda la fuerza del gobierno y obtenían la mayoría. Si te lo proponía. No, siempre se lo han propuesto y por eso siempre lo han obtenido. Por eso es exactamente lo que tú decías. Y ahora es peor con el voto preferencial de los regidores. Yo discutía con los que estaban de acuerdo con el voto preferencial de los regidores. Digo yo, tú que eres un partido en la oposición, ¿qué beneficio ha obtenido la oposición política frente a un gobierno en un proceso electoral donde la mayoría de las candidaturas se cojan mediante el método de Hong? Ninguno. Perder. La mayoría de los senadores terminan siendo designados de forma indirecta por ese método. ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan instituciones, las ponen a servicio de candidatos a diputados que terminan teniendo mayor capacidad económica, por ende de movilidad, y terminan llevando mayor cantidad de personas a votar, y cuando vienen a contabilizar, obtienen en cada demarcación electoral mayor cantidad de diputados y de votos. Por ende, entonces, arrastran al senador. La oposición, que no tiene esa facilidad, y el liderazgo del partido no tiene los cuartos para competir con los cuartos del gobierno, no tiene mecanismos para poder respaldarlo. Eso va a pasar con los síndicos. En las elecciones del año 2020, la mayoría de los síndicos la va a obtener que esté en el gobierno. El que tiene el gobierno. Pero si se propone... Aún no se contabilicen todos Y los si se votos. propone que sean todos, van a ser todos. Claro, Ahora, eso es verdad, pero la mayoría... Te pinto el siguiente escenario. Te pinto Ya el vi siguiente que junté escenario. algo entre ustedes dos tu comentario. No, sí, pero está bien dentro de tu comentario, porque como quiera te interesó el tema, tú viste, yo sabía que te iba a interesar. Se está riendo. Pero te lo pongo de la siguiente forma. Vamos a fantasear un poco. Supongamos que el presidente de turno se propone entonces, sin ser candidato, porque tal vez no se va a reelegir, pero como presidente de turno, siendo presidente en unas elecciones municipales, aún sin ser candidato, pero es presidente y tiene el poder, puede agenciarse que su partido lleve a todos los candidatos a puestos municipales de su tendencia. Luego entonces hacer que ganen todos los candidatos municipales de su partido.
salir del gobierno o dejar de ser presidente y quedarse entonces Y con controlar. el control del Sí. poder municipal, que es un poder que maneja presupuesto. No, y con el poder congresual también. Y con el poder Con congresual la única también. diferencia que en el PLD, como la mayoría no tiene lo que es la disciplina de la gratitud, ni ese Puede- concepto de puede agradecer ser que dejen de ser fieles en con la lo que medida le en pasó a van- Leonel se van Fernández. desarrollando. ¿Por qué tú te crees que Danilo Medina prefiere él tratar de jugársela o de imponer un alfil que no tenga ningún compromiso con el pasado político partidario? Porque los mismos que le están jurando lealtad a él fueron los mismos que le juraron lealtad a Leonel Fernández cuando era presidente de la República. Entonces Danilo Medina, que es un político demasiado No puede zorro, hacer cálculo con el va apoyo va- de va a hacer cálculo con eso. ¿Qué le están diciendo a usted el mejor? Si te lo decían a Leonel Y Fernández. se hace lo contrario con Leonel Fernández. Bueno, Leonel Fernández tampoco lo aceptaría. Pues, no, es que ya... Digo, estamos fantaseando. No, Ahora es yo que- te digo, Danilo el que- Medina le o- dice al presidente Leonel Fernández, Leonel, mira, yo voy a buscar la reelección, estoy fantaseando. Sí. Porque tú sabes que yo no tengo información en el PLD. Tú tienes información, pero sabes que eso no es verdad. No, no, pero ve, Danilo Medina le dice al presidente Fernández, por poner un ejemplo, vamos a suponer el escenario actual, porque estamos hablando del PLD. Sí. Todos los candidatos o precandidatos, todos los candidatos municipales, desígnalo tú, que sean de tu tendencia, que sean los tuyos. Y yo te garantizo que tú vas a ganar los 158 municipios. A cambio de que tú me apoyes porque yo me quiero reelegir. No, eso no va a pasar. Porque... Estamos fantaseando. No, por una fantasía, por eso no va a pasar. Entre ellos no hay base para creer en compromiso. No, de no voto. hay. Porque yo te lo digo porque ciertamente, Mira, y mira. pienso igual que tú, es riesgoso Danilo le da a que Leonel las Fernández. elecciones municipales sean aparte y que sean primero, porque el gobierno de turno O sea, no le importa. el gobierno de turno puede proponerse ganar todos los municipios y si se lo propone lo puede lograr. Oh, pero, Con facilidad. Pero ¿dónde que está la crítica que yo he hecho a la oposición política? La siguiente. Cuando se estaba discutiendo ese tema, yo recuerdo haber dicho en mi propia organización, miren, independientemente de que el criterio es de que ahora los regidores, oye bien, ¿cuál es el criterio? Los regidores, cuando eran por número, el 1, el 2 y el 3 que ponían, se sentaban porque salían seguros, los otros no trabajaban y había menos votos. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, es verdad, ¿verdad que sí? Pero te voy a decir lo siguiente. Eso no era solamente en los partidos en la oposición. Eso era en todos los partidos. Eso es verdad. Pero ahora el criterio es... Hay que no, que si tú guayar la pones yuca. 15, hay que guayar la yuca y tú vas y si tú no tienes capacidad económica para tú enfrentar a los sectores de poder, ¿cómo tú vas a conseguir los votos suficientes para tú poner una sindicatura? Porque el gobierno, porque los candidatos que sean del gobierno de turno, para guayar la yuca van a tener los recursos. Y van a tener cuarto. Sí, pero ustedes han ignorado el pueblo. Este no es el mismo pueblo de ayer. Ay, Fafa. A pesar de eso. Fafa. Usted Ay, no cree en el Fafa. Fafa, yo creo en pueblo. ti. No sea romántico, Yo creo, Fafa. yo creo en lo que tú estás diciendo, Pueblo. pero esto tenemos que verlo en este proceso electoral. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Fafa hablando de una muchacha que baile, no sé. La gente oye, aunque ustedes crean que no. Y el soberano. Hoy como es viernes. El soberano. Hoy como es Vamos a hablar del viernes, soberano. llega nuestro compañero Gary Acosta. Pero Eddie, una cosa. De nuestra hermana emisora, obsesionado también con el de los soberano. mismos ejecutivos de la Z101. Gary, bienvenido. Un placer estar aquí nueva vez. Yulisa, Esperar gracias. 8 Te días extrañé para el verte. viernes. Me extrañaste, sí, Sí, 15 te días que no extrañé. nos veíamos tú y yo. Sí, ciertamente. ¿Y qué hicieron estos muchachos en mi Se ausencia? portaron bien. Sí, me han dicho. Aunque solo me recibió Fafa y José Luis, pero no Yo importa. creo entonces que el problema soy yo. ¿Tú sientes? Sí, porque se portaron mejor en mi ausencia que en mi No, al presencia. contrario. Eres la solución. Brillaron por su ausencia. Brillaron. Imagínate. Gary, cuéntanos, ¿cómo anda la farándula y el espectáculo? Mira, tú sabes que esta semana... Ustedes no tienen descanso en ese No. medio. Al igual que en el entorno político y Ujú. social de nosotros, eso es piña todo el tiempo. Todo el tiempo siempre hay informaciones, hay cosas nuevas que salen. Esta semana para el mundo del espectáculo local ha sido muy difícil. Luego del fallecimiento de Anthony Ríos, quien para nosotros es uno de los grandes artistas de varias décadas. ¿Por No qué solamente en la música, sino también en la ¿Por qué no televisión? se unieron los artistas para darle otro tipo de despedida a Anthony Ríos? Solamente vi a unos cuantos y no se hizo ningún tipo de acto oficial, como se ha hecho en otras ocasiones. No se declaró un día de luto. Es no pasó eso, nada de mira, eso. tú sabes que Fernando Villalona incluso hablaba al respecto, daba declaraciones en la funeraria, mientras todavía estaba aquí en Santo Domingo el cadáver, y decía que si hubiese sido un político, inmediatamente 3 días de duelo. Sin embargo, no se ha referido de manera oficial
con un artista tan importante como Anthony Ríos para nosotros. Ciertamente muchos estuvieron por ahí. Vimos a un Alex Matos muy afligido, un Fernando Villalón, un Johnny Ventura. Bueno, Alex Mato, todo lo que ha cantado para pegarse de Anthony Ríos. Sí, ciertamente de Anthony Ríos. Vino la señora Tristeza, vino a despedir al señor del pasado. Yolandita Monge, vino, se notaba la tristeza que ella llevaba encima. Fue una de las que cerró la funeraria cuando estuvo aquí, luego partió hacia Atomayor. Hasta el último instante, hasta que cerrara la tumba, ella estuvo ahí al lado, en Atomayor, en el entierro. Yolandita Monge, quien es una gran exponente, que todos sabemos la historia que tuvo, el amor y la amistad que luego... Ellos no tuvieron hijos, ¿verdad que no? No, sí. No, pero sí vivieron una historia fuerte. Fue una relación, sí, una relación bonita, porque aparte que tuvieron una relación sentimental, luego entonces terminaron como muy buenos amigos. Y la hija Sí. de Yolandita Y esa era hija de amistad él se también. mantuvo todo el tiempo. No, siempre se especulaba ciertas cosas, pero no. De entre los 20 y tantos hijos de Anthony no figura. 26. De Yolandita, Aunque él decía sí. que eran Ninguno con 33. un artista. Pero ciertamente, como tú dices, incluso Fafa Tavera lo había mencionado aquí. Bueno, Aleja Johnson es actriz y es hija y ha sido productora Sí. también de programas. Te decía Hija de Anthony. que Fafa Tavera dijo también cuando se conoció de la muerte de Don Anthony que el gobierno dominicano no se motivó a declarar día de duelo Que por se lo esa merecía. situación, que se lo merecía. Sin embargo, Que lo merece. se ha hecho o se ha declarado con personas que no necesariamente tienen tanta profundidad en el sentimiento de los dominicanos. Me dice... Pero en su municipio, en Atomayor, sí se declararon. Sí. Me dice No hubo, Francis. no hubo que declararlo. Ah, Pero el fue pueblo un lo día asumió, el pueblo lo asumió. colectivo de duelo. Sorprendente en la masividad. Se ve que realmente en su pueblo lo aceptaban a él como la mejor representación de su comunidad. Dice Francis, comentabas? nuestro control master, digo que se está desperdiciando. A Francis Sí. o hay que abrirle aquel micrófono o hay que traerlo para acá. Puedo aumentar el sueldo. Al menos los viernes, ¿verdad? Francis, por lo menos los viernes. Al menos los viernes. Dice Francis que Anthony Ríos era piloto también. Y que dentro de las cosas que sucedieron en ese tórrido romance que usted está mencionando con Yolandita Monge, era que él se iba de aquí a Puerto Rico solo a verla. Sí. Pero bien. Incluso yo chequeé una entrevista que él daba en un medio. Es romántico, Y él decía, muchos decían que si hubiese sido otro país, él fuera el José José, prácticamente porque las composiciones y la voz de Anthony Ríos. Y se le preguntaba si no hubo un ofrecimiento. Ciertamente él comentaba que se le ofreció, un importante empresario, fue a vivir fuera de la República Dominicana un tiempo, pero no aguantó, tuvo problemas porque no aguantaba estar lejos de Puerto Rico y República Dominicana en ese momento. Creo Y que esa por- tiradera que hubo y que señora tristeza, señor del pasado y demás, él fue el compositor de ambos temas. Sí. De los Incluso. dos. De No, y ambos. también el merengue, el tema, la canción, si usted supiera, señora. Yo lo mencioné como merengue porque hay una anécdota que dice que ese tema él lo escribió, salió primero en merengue que en balada, porque Johnny Ventura lo grabó en merengue. Su gran Porque- amigo, que está de sí, cumpleaños en el día de hoy, Johnny Porque- Ventura. O sea, sí, ciertamente Johnny Ventura está de cumpleaños. Ay, Porque- felicidades a don Johnny 79. Ventura. No sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que fue que Johnny Ventura, tú sabes, como tenía una relación de amistad muy grande, fue a visitarlo y se encontró con las letras. Y entonces las tomó las letras y grabó el tema en merengue. Y cuando grabó el tema en merengue, entonces va a tener, bueno, pero tú te grabaste ese tema es mío. Pero en esa época no era una época como ahora que No se había de derecho de copyright. autor y eso. Era un Y abuso de entonces confianza sí, nada más. luego no, lo grabó bro. él lo grabó en balada, si usted supiera, señora, pero ya había salido en merengue. Y fue Si fue usted así. Y supiera, ese tema señora. también fue dedicado a Yolandita Monge. Sí, de parte de él. fue Ahora, la esa puntería voz. de él no puede pasar por alto el Día de las Mujeres. 24 No. hijos con 22 mujeres. ¿Qué puntería tiene ese tigre? Bueno. De todas maneras, él vivió como quiso. Eso sí es verdad. Sí, en una entrevista que va a Vivió como salir quiso. ya en una semana prácticamente, en unas 2 semanas, de un proyecto que tiene Dominican Network, que es una plataforma digital. Es un nuevo programa que está haciendo Jochi Santos, que realizó, y él le pudo hacer, que llama Jochi, el reencuentro, y pudo hacerle la última entrevista a Anthony Ríos. Y creo que con eso van a iniciar ese ¿Quién hizo? Jochi Santos, Oye, para un nuevo proyecto que y tiene. la y hizo va a en ser la- serio, sin relajo. Oye, No, en serio. Es donde ahí tiene otros entrevistados. Es difícil como María imaginarse Cela eso, Álvarez, Pedro. entre otros. Oh, Difícil Donde él imaginarse habló que sea incluso así, de ¿verdad? la muerte.
Él hablaba Bueno, que él habló en varias ocasiones de la muerte. Recuerden que hay los videos que ponen ahora de que él dijo que quería que los recordaran Él con sabía alegría. ya. Yo no sé si él sabía, pero al menos tocó el tema en varias ocasiones. Claro. Y una de las últimas canciones, la última canción que escribió también. Dice como que una tú hablas de la despedida muerte casi. solo cuando le espera. Y Eric que comentaba y preguntaba ahorita que si el soberano, mucha gente atacaba y decía que no se le entregó lo que debería. El único premio que no llegó a recibir fue el Gran Soberano. Pero Pero Anthony leí que Ríos, se lo habían ofrecido y él lo declinó. y ¿es él lo cierto? declinó. Incluso Jorge Ramos, quien fue presidente, en un editorial que realizaba en el día de hoy para el periódico Hoy, daba la información de que ofreció hace varios años, 2 o 3 años, y él lo rechazó. En el 2004, siendo Milagros Germán la conductora en ese momento del premio, se le hizo un soberano especial, se le otorgó, donde Luisito Martí, Sonia Silvestre, Fernando Villalona, Johnny Ventura cantaron los temas de ¿Tú sabías Anthony que Ríos y él en vida los recibió. Anthony Ríos fue un material para exportar. Sí, Porque yo creo que aquí el talento artístico y de composición que tenía Anthony Ríos, en el país yo creo que no hay. no hay. Y no hay porque eran como poemas, esas letras. Le escribió canciones que en un momento cuando había la competencia entre Vickiana y Olga Lara, las principales canciones que pegó Vickiana fueron escritas por Anthony Ríos. Y era un maestro de la palabra. Era un cautivador. Sí, también. no, ese tipo, bueno, no se puede decir eso. Recibió 34 nominaciones 34, en su sí, historia, 34, toma. de las cuales pudo ganar como cantante masculino en el año 1987. Luego por su participación en el programa. Cuando de había un premio que le televisión. llamaban El Dorado, también él ganó. Sí. Que era lo patrocinado. Él llegó a ganar como codueño y coproductor del programa de televisión. Recuerden que él estuvo mucho en televisión, un show de Luisito y Anthony. Sí. Sí, y fue demás. presentador del programa Fiesta de Teleantillas. Luego también fue presentador del programa del show de mediodía también muchos años. Llegó a ganar en el 88, en el 89, en el 90, en el 92. Y luego gana como solista del año en el 96. A él se le otorgó los premios cuando... Le harán un homenaje ahora, porque ahora, aunque es para el 19, habría que reinventarse alguna situación para poder ahora hacerlo. Mira, Me imagino que sí que se lo van a Este 2019 ha arrancado difícil. En enero tuvimos la gran pérdida de Oscar Sarante. Febrero, Luchi Vicioso. Ahora marzo, Anthony Ríos. Y muy importantes en la música. Y los premios son del año pasado, no de este año. O sea, Pero ya son parte del homenaje Pero así, póstumo no hay obligatoriamente. forma, no hay forma de dejarlo fuera. Se estaba preparando algo para Oscar Sarante. Me imagino que ahora hay que hacer una logística nueva y ver qué se prepara también para Anthony Ríos. Que precisamente hoy estaban esparciendo las cenizas de Luchi Vicioso. Su familia salió hacia mar adentro para poder realizar este acto. Vi a su hijo Fredín Veras, que estaba encargándose de la misma. Y son pérdidas muy importantes. Yo creo que él... Fredín Vera era hijo de Luchi Vicioso. Sí, Claro. Con Freddy Verago. Con Freddy Exacto. Verago, porque ella fue la Y primera esposa de Ernestico él. y la joven, no recuerdo el nombre ahora, eran 3 hijos que tuvieron juntos. Tú sabes que lo importante es el legado que deja Anthony, que deja la misma Luchi y La Oscar. humildad con que vivió, habiendo trabajado para tenerlo todo. Aparte de eso. Fanático de los búhos, de las serpientes. Sí, pero aparte de eso, hay una, Sí, él tenía mascotas, hay sí. una enseñanza. Tú sabes que Anthony Ríos tenía muchos años enfermo. Inclusive tenía ya dificultades con la voz. Bueno, te cuento que Anthony iba a Ríos hacer una salía de un gira en espectáculo y al Europa otro tuvo que día estaba ahí suspenderla. en Otorrino. Sí, tuvo que suspender una gira que llegó a Europa, no pudo cantar ni un día. Porque para atrás. hasta el último momento tuvo que trabajar para sobrevivir y solventar su necesidad y su enfermedad. Sí. Porque aquí no hay protección de ninguna naturaleza, ni para gente como esa que son gloria del país. Oye, tú lo veías que el pobre, digo, no voy a decir pobre porque fue grande, No, yo creo que no. pero tenía que trabajar. Para mí, mi Pero- artista preferido. No de que de los artistas internacionales, el artista que cuando yo escuchaba una canción de algún artista internacional, escuchaba 5 de él. Y nunca se agotaba como el deseo de tú seguir escuchando. Ujú. Y verlo cantar hasta el último día de su vida para poder solventar sus necesidades. Es un ejemplo de que en este Bueno, país... para el Día del Amor y la Amistad, precisamente el mes pasado se tuvo que cancelar un evento donde él iba a cantar, ya
Pero, no podía. él no acumuló fortuna porque no le interesaba acumular fortuna. Muchas veces De todas maneras, pasa. No estaba, sí, porque no era una persona tampoco que tenía necesidades Pero aquí no gana económicas. tanto cuarto tampoco como solita, ¿no? Pero que no era alguien que tenía necesidades Nunca dejó de económicas. cantar. Él no dejó de cantar porque no Pero quería no dejar importa, de cantar, pero no pero no importa. precisamente porque fuera... La vida porque artística es tú muy tienes costosa. artistas que mueren en situación precaria, en situación económica Sí. precaria. Ese no era su caso. No era su No, caso. No era su caso. Incluso películas llegó a realizar. Para el diputado, el diputado, carajo, ese diputado, que para mí debe ser el diputado más honesto que haya pasado por la Cámara. Bueno. Anthony Río tuvo 20 y pico de mujeres. Ninguna de esas mujeres lo sometió por manutención. Lo mantuvo a todos. Y lo mantuvo más allá. No, él dijo que habrían algunos que él no pudo. Pero Pero era responsable, porque dice que era responsable porque nunca lo demandaron. Nunca le hicieron un escándalo al menos parece que se llevaba bien con Sí. todas las mujeres. con todas las mujeres. Vi que todos estuvieron ahí, la Y mayoría. eso en sí mismo es un trabajo. ¿Tú sabes Bueno. que son 26 hijos? Es un trabajo muy Entender fuerte. 26 mujeres. el gran Ay, por problema. favor, ya vienes tú, machista. Y precisamente un día como hoy. Tranquilo, tranquilo. ¿Y qué? Pero yo no dije nada. No, nada. O sea que entender a las mujeres no es fácil. No. Entender a una sí. Ella está 2 por 26. Sí, pero el problema es que no. Todas tuvieron su Él no tiempo, tenía- él no todas tenía un tuvieron su harén, tiempo. no era un harén, ¿Cómo es? Pero no. Era una a una. Hay otras que nacieron en Porque el mundo. mantener, Exacto. si fueran juntas. sí, Todas tuvieron su tiempo. Él sí tuvo una afinidad grande con su hija Carolina. Al contrario. Carolina era el amor de su vida. Él se casó una sola vez. No. Se No casó una varias vez. veces. No una vez. Porque él se casó. La última vez que Y él fue se con casó. una joven artista que no duraron ni 3 meses de matrimonio. Oh, sí. Ah, bueno, sí. Tú ¿Cómo dices se la llama? que era de la Chabeli. orquesta. Chabeli. No, Chabeli no era. Él estuvo casado Se con casó No, con era del Chabeli. grupo donde Era estaba del grupo Chabeli, de pero era Chabeli. Mabel. Ah, bueno, Mabel. Esa Perdón, misma. sí, ciertamente. Tú ves, yo sé, Farando, vamos a poner una vaina tuya aquí, pero con comerciales garantizados. Pero era el grupo donde estaba Vamos, Chabeli, vamos. sí. Era el grupo de las chicas del país. Y Las se chicas del divorció- país. se divorció de ella. A los 3 meses. Sí, claro. no duraron casi nada. 3 meses. Y fue una boda Ay, muy qué bonita. pena. Y salieron, se tiraron Sí, una 3 piscina meses, y 3 meses. cosas, y- Y que Pero mira, fue más el noviazgo que, sí, que no. el Además matrimonio. Te mandan a decir eso. De un legado, ¿quién me manda a decir? A ver, me dice. Dice Francis que lo único que él te garantiza en este momento, en vez de un programa, es una pausa. Pues mira lo que me dice. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Son las 6:27, el último tramo del programa del día de hoy, viernes 8 de marzo. Y Gary Acosta está con nosotros para hablar de lo que no se habla en la semana, tú mismo. Sí. Un abrazo a toda la gente que mantiene la sintonía. Me pueden seguir en las redes sociales, @Gary Acostar. Claro, ya Gary José, Acostar. la semana pasada José Luis me dio el visto. ¿Sabes que este fin de semana vuelve Bajo Terapia? Me encontré el domingo en el Teatro Nacional con Carmen Inver Brugal y conversábamos el hecho de que Mi amiga teatro, Carmen Inver Brugal. el una gusto como joya el de público mujer. popular por el teatro ha ido creciendo. Y lo analizábamos era porque ella incluso, y fue a la función del domingo de la casa de Bernalda Alba, con María Castillo de protagonista, y me decía, yo vine ayer y estaba agotada. Tuve que comprar la boleta ayer para poder asistir en el día de hoy, eso fue el domingo. Y estábamos muy felices porque la gente ya está como... La gente va. Y te estoy sí. hablando de varias obras en el mismo día. Y se llenan las salas y se agotan y soldados. Eso significa que hay un público que quiere disfrutar de piezas diferentes. Porque las obras de teatro ya muestran historias fuertes, las tablas no son fáciles. Y ver esa madera que tiene muchos actores y el sacrificio que hace para hacer un montaje, pero mejor es que el público lo pueda disfrutar y que sea en casa llena. Eso dice mucho realmente. Así que un abrazo para Carmen Inver, que nos vimos por ahí. Y esta semana sí continúa Bajo Terapia, que es una obra dirigida por Manuel Chapuzó. Y qué bueno que están... Yo la pude ver hace 2 semanas, cuando arrancó. El 27 de febrero, precisamente, la semana pasada. Y la actuación de una Joni Estrella magistral, de un Irving Alberti, son jóvenes, talento. Pepe Sierra, que está nominado doblemente, tanto como actor de teatro, como por actor de cine en Premio Soberano, porque es un joven talento muy bueno en la actuación. Karina Larrauri también está ahí. Héctor y también Lisbeth Santos. Los 6 conforman esta obra de Bajo Terapia. Los invito a que puedan disfrutar este fin de semana. Me parece que es el último, donde hasta el momento podrían ir. Y creo que es bueno que el público asuma el interés por el teatro.
que aquí en República Dominicana se está desarrollando bastante bien. Y hubo una época que incluso muchos actores de teatro tuvieron que inclinarse, si se quiere, tal vez no por voluntad, sino por necesidad, al área de la comedia en la televisión. Sí. Y entraron incluso a televisión como comediantes, muchos actores que tienen su formación en el teatro. Y todavía incluso están No, y se puede ver, ciertamente vimos a una María Castillo, gran actriz, que participó en una película no tan lejana de Roberto Ángel Salcedo, Pobres Millonarios. sí. Pero Y que es un viene con trabajo otra como película actriz. ahora, un poco de un corte un poco más serio, leí. Sí, habría que ver. Tú sabes que TCT, que es ya la empresa de las que asumieron las De hermanas Rocío, sí. de Rocío Y Paloma. y Paloma, adquirieron también una película escrita por Roberto Salcedo, padre. Entonces ya está dividida lo que es Miranda Films, que es la empresa de cine de Robertico, que le ha funcionado muy bien. Con mucha gente critique muchas películas, pero en los cines tú lo ves abarrotado. Sí. Significa que la fórmula le funciona. La gente Las va. películas de chiste. Quizás no hace cine para festivales o con un corte ya social más definido, pero para lo que quiere hacerla, que es para el público Para en quien general. paga la taquilla le funciona. funciona. Siempre ha tenido un buen respaldo, es cierto, de parte del público. Mira que el mismo Robertico como tal no es un gran actor, siempre se le critica que sobreactúa mucho o algo. Sí, se le critica el hecho de que no es un actor de cine, o sea, no es de los mejores, sin embargo. Al parecer funciona. Él sí es de lo que más vende, o sea. Ustedes sí son le malos. va bien. Al parecer No, porque estamos funciona. hablando porque sin embargo, fíjate que también se da lo inverso. Robertito es un Roberto Ángel, bueno, porque no dice Robertico. Por la costumbre Sí, ya. por la costumbre, pero Roberto Ángel Eso es Salcedo como es Ayandra, que uno un no lo puede ver trabajador grande. incansable, o sea. Ahí Andrea ya tiene 2 hijos y uno la ve todavía como una. Sí. Entonces Roberto Ángel no es descansa, es un trabajador, es un tipo muy persistente, dedicado. Cuando se propone algún proyecto, se dedica bastante en cuerpo y alma a lo que hace, entonces eso es elogiable, porque entonces, como tú dices, le ha dado buen resultado. Sí, da resultado. Cuando tú haces una inversión de un X, si tú inviertes 10 millones y gana 20, entonces funcionó. Tú sigues en eso. Funcionó. Lo va a dejar, no lo va a dejar. Y más el apoyo a la ley de cine también, eso facilita mucho. Eso, Se así había hecho hacen en el muchas pasado películas. una especie de, digamos que fue un comentario colectivo, de que se estaba utilizando la ley de cine de una forma inapropiada, que algunos empresarios, y eso ya era de corte común, negociaban con la ley de cine y que los directores se prestaban para eso. O sea, se negociaba un monto y al empresario se le devolvía una parte. ¿Cómo va eso? Tú sabes que incluso hubo una alarma muy fuerte de parte de productores y directores de películas. Eso mermó, bajó. Tenemos tiempo que no escuchamos incluso al respecto. Yo sí pusieron de tengo acuerdo. entendido que Ivette Marichal, que está a la cabeza de lo que es la parte que tiene que ver con el cine aquí, es muy cuidadoso ese equipo. Lo sé porque cada detalle, incluso cuando lo que cobra el actor, donde es la comida que se consume para los técnicos, todo, hay que llevarlo detallado. Hasta en qué lugar se hospedó, si es un actor internacional, qué locación se utilizó, cuál fue el permiso, cuánto costó todo. Todo eso hay que llevarlo muy detallado. Incluso es un proceso que es hasta más fuerte que la postproducción de una película y lleva mucho tiempo. Ellos están buscando quizás para eso mismo, para evitar ese tipo de comentarios. Y es que cuando tú ves que algo empieza a funcionar mucho y que tú ves que muchos empresarios prefieren invertir ahí, porque tú sabes que al invertir en esa parte que es el cine, dejan de invertir en, un ejemplo, en radio, televisión, en conciertos. Tú dices, pero espérate, me hace un hoyo de un Pero lado. el método también, porque también lo que se hacía no era tanto lo que tú dices, Yurisa, sino también el hecho de que como tú podías, porque la ley lo que te permite es tú reportar el gasto. Sí, en vez de pagar ITEVI, tú en vez de reportas pagar- eso como en un vez de gasto y te lo pagar, descuentas. tú lo reportas como gasto y entonces así pagas menos Menos. Lo reconocen. impuestos sobre la renta, porque Exacto. entonces tú acumulas más capital en gastos que se justifican en este caso. Entonces una película que ciertamente pudiera costar 5 millones de pesos, entonces te reportaban como que costó 20 millones de pesos. Entonces tú tienes ahí 15 millones de pesos adicionales que tú reportas como gastos y no tienes que reportarlo como ganancia. Y entonces esa práctica en algún momento llegó a darse, pero también como no solo también las observaciones que tú dices que ha hecho Ivette Marichal en cuanto al cuidado, sino que también
La Dirección de Impuestos Internos ha estado muy encima de eso. O sea, Sí, de hecho se supo por se han hecho impuestos varios internos, intentos no fue por se otro han hecho lado. varios intentos de Exactamente. quitarle, De donde salió la quitarle información fue de facilidades a la ley. impuestos internos. Bueno, impuestos que internos andan está con el haciendo cuchillo en la un boca. trabajo fuerte y Sí, ya va pero con un impuestos cuchillo. internos está de cacería, ¿eh? Sí. Magín dijo que cuento a mí no. Por eso incluso se criticaba a muchos artistas que en las redes postean, cada vez que un artista, mayormente a los urbanos le pasa, que postean cantidades de dinero que ganaron Sí, y demás, no, dicen, sí. cuidado que impuestos internos, entonces va a salir a la casa a ver que todo ese dinero, esos faldos de dólares y demás. A mí me pasaba incluso haciendo periodismo. A veces nosotros en el área de economía queríamos hacer reportajes de emprendedores, de empresarios que tuvieran, empresarios pequeños que están desarrollando un negocio y que le estaba yendo bien. Y muchas veces uno iba, mira, yo quiero hacer un reportaje para salir. Ay, Eso ay. no te va a costar un centavo, Ay, eso es gratis porque es un trabajo, es un reportaje periodístico. La exposición Y era decía, lo más. no, es que después si salgo inmediatamente vienen a cobrarme impuestos. Entonces muchos emprendedores que no querían salir en los medios, Ajá. precisamente por eso. Se exponen ya. Sí, es un poco complicado esa ponen en parte. evidencia. Tú sabes que ahora que tengo a Fafa ahí, y recuerdo que en varias semanas teníamos aquí unas invitaciones a unos carnavales. Lo que pasó el domingo del carnaval Ah, sí. fue muy deprimente. Muy feo, sí. Fue muy feo. Sin justificación Un real, e- porque un por evento- 200, 300 pesos. Un evento tan importante donde tantas familias esperan ese día para ver el desfile con sus hijos y demás. Ciertamente fue un tollo. Bueno, ciertamente abarrotado fue de nadie. público, pero sin comparsas, Sí, no había sin comparsas. desfile. Ay, ay, Los ay, pueblos en su mayoría no asistieron. Incluso el pueblo a quien fue oficialmente dedicado, primero iba a ser a Puerto Plata. Ellos declinaron por la situación del dinero y el poco apoyo que ellos entendían que tenían para venir a Santo Domingo. Lo dedican a Barahona y tampoco viene la comparsa de Barahona. Entonces, el vacío en el medio de la calle, tanta gente queriendo disfrutar. Las imágenes, incluso el Listín Diario, Dalton Herrera hizo un reportaje al respecto, muy interesante, donde detallaba el por qué. Bajaron los costos, el ministro de Cultura bajó costos Sí. de 300 pesos en dieta que se le daba a los que venían en las comparsas, de 1.000 pesos que se le daba bajó a Lo bajaron 300. sí. Pero también Y hay una baja muy fuerte, de 1.000 a 300. Pero hay un elemento. Los carnavales tienen un significado porque son la expresión auténtica de una comunidad vista a lo Claro. largo del tiempo. Claro. Es decir, es algo que fortalece incluso el apego tuyo a tu medio, a tu propia historia. Juega un papel en la consolidación de lo que podemos llamar la emotividad nacional. Es algo sumamente importante. Creo que hubo una actitud injustificable porque el costo de lo que se estaba hablando era insignificante con Sí. relación a la validez del esfuerzo. Exactamente. Y yo espero que esto no debilite la política de seguir estimulando los carnavales e incorporando en ello auténticamente a la comunidad. Dagoberto Tejeda, que esto yo creo Excelente maestro de que es el sociólogo que se ha dedicado más profundamente a estudiar la auténtica expresión de la dominicanidad en el arte y a través de los carnavales, estuvo en ello manejándolo y él me decía junto con doña Milagro, no había justificación para un detalle insignificante, usarlo como pretexto para que un acto de esa envergadura se desacreditara. Incluso o se los deteriorara. premios que se le daba a las comparsas ganadoras y demás fueron bajados. El monto Sí, el monto del premio. bajó, entonces ya era poco atractivo para una comparsa desplazarse desde Puerto Plata, Samaná, Sí, porque es una Barahona. inversión. Es una inversión de Pero no tiempo le y cubrían ni sus esfuerzo. gastos lo que le ofrecieron. No Sí, cubría. la verdad que No. fue algo muy desagradable. Y aquí no y hay relevo totalmente para el innecesario. carnaval. ¿Eh? El carnaval no tiene relevo. No pueden inventar algo en nombre de ellos. No, y entonces es un esfuerzo que tarda un año, porque esos preparativos de carnaval, de comparsas, Sí. eso se inicia generalmente con muchos meses de antelación. Y el hecho de que haya quedado como quedó, a mí me dio pena, porque yo recuerdo cuando días antes del evento, oye, pasar por a George Washington y tú ver que frente al Ministerio de Cultura están montando una tarima enorme, Ay, ay, con ay. un andamiaje y una cosa, una inversión extraordinaria para el montaje de la tarima, donde va a estar la gente. Exacto. Y de repente Y para el entonces, evento el carnaval no. resultó el evento. ¿Qué entonces va a resultó un disfrutar fracaso. el público? Nada. Dios, Y, sí. y oye una cosa, hasta para la proyección del país en el campo turístico, tiene una significación
El carnaval. Bueno, Sí, el sí. desfile que se hizo del Distrito Nacional solamente, que hizo el Ayuntamiento del Distrito, tuvo mayor vistosidad Sí. que el desfile nacional. Sí, el Que se Increíble. supone que iba a contar con todas las comparsas del país. Oye, y el Hubo distrito un salvó un boicot. poco. Ciertamente Se puede hablar se de puede boicot? hablar de boicot. Incluso el mismo Dalton ¿Y a comentaba quién se asocia el si boicot? boicotearon el ¿A carnaval. quién se asocia el boicot? Al mismo Ministerio de Cultura. Sí, sí. Porque cuando tú le bajas de 1.000 pesos en dieta a 300 pesos donde no te cubren lo que te Fue, vas a fue comer. Cultura que lo hizo. Sí, a Cultura Es que le Cultura corresponde eso. que le Entonces la corresponde. responsable Cultura. Los de ese premios desastre. que antes oscilaban entre 100.000, 150.000 y 200.000 fueron bajados a 50.000. Entonces el argumento... Ay, ay, el ay. Una argumento- comparsa que venga con 20, 30 personas, eso no es Claro, atractivo. eso no da para nada. No es atractivo. Fue una torpeza entonces. El de argumento Cultura. posterior, la justificación del Ministerio de Cultura fue eso, que por un asunto presupuestario, pero óyeme, ¿Por qué no lo presupuestario. dijo antes? No, porque además el presupuesto, Cultura que hace poca cosa en sentido general. El carnaval o la organización del carnaval es precisamente uno de los principales activos o de las principales tareas Mira, que tiene el ministerio. Kendra Entonces, Reyes, como que ¿quién no hay El es? nada para carnaval y ello. la feria Ahora, del libro. yo Sí, espero la Feria del Libro, que también apunta que no va a ser A que cada vez tampoco va- muy vistosa, porque fíjate que va a ser en la zona colonial, Sí, eso va cambia. a tener... Pero, Pero bueno, yo- no, un pero tema tal con vez si no, y Yo la espero que diferencia el lo hace ministro más de interesante. Hay que Cultura. ver, porque el acceso en términos de transporte... es Pero mucho yo más espero que el difícil. ministro de Cultura, consciente de lo que ha pasado, trate de superar esto, dando más seguimiento a la auténtica expresión de la cultura dominicana ahora. Fue tan fuerte este año que algunos encargados de comparsas y de Federación de Comparseros en diferentes áreas, como Kendra Reyes de Puerto Plata, comentaban que hasta los buses en los que ellos se trasladaban, lo traían hacia la ciudad del Distrito Nacional, estaban pidiendo, solicitando que lo cubriera los síndicos de sus pueblos. Ay, que ni ay, eso se le iba a Ay, Era eso, se le cubrir. iba a asumir. O sea, no entiendo. Entonces, lo que debieron chequear antes o anunciar previo fue, bueno, señores, y el dinero que se está dando este año bajó a tal cantidad, no se puede realizar. Pero como Y el año punto. que viene... Era es mejor electoral, suspenderlo. ¿Es mejor? Como el año que viene es electoral, el año que viene va a ser mucho más bueno. Me imagino Ah, más no. vistosidad va a tener. Hay que hacer un carnaval electoral. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:44, hoy es viernes, yo no sé en qué está la gente, pero los viernes siempre, Gary, el ánimo es distinto. ¿Qué se Sí, hace los la- viernes? la gente- porque la gente entiende, vienen los días de mayor descanso, de fiesta. ¿Cuál es tu día favorito? ¿No es el viernes? Realmente el Como que a lunes. todo el mundo le ¿Tu gusta el día viernes. favorito? El lunes. Oh, El mira, lunes. qué interesante. Sí. Oh. A mí no me gusta el lunes. ¿Y el tuyo, no. Esteban? Bueno, uno de mis días favoritos es el miércoles. Ahora, no precisamente por actividad, sino porque siento como que la semana ya va bajando su intensidad. Va bajando el nivel, El lunes hay entonces. muchas reuniones. A mí el muchas jueves. El El jueves. jueves Ah, y tú los el sábados. jueves. Los sábados también es un día agradable. Pero quería preguntarte, Gary. Porque el los sábados 29 trabajo mucho y me complica. Ah, bueno. Pero Pero si aunque lo que pasa yo es que tú trabaje, trabajas más los fines de semana. Por Tú eso el sabes lunes que te aunque gusta, yo porque el lunes para trabaje, ti me gusta el descanso. sábado. Que por cierto, el domingo estaremos el elenco de Dando Candela de Fidelity compartiendo en Divertido con Hochi. Así que Está estén pendientes ahí este Muy domingo. bien. Te iba a decir, Gary, que el 29 de este mes hay dos presentaciones artísticas interesantes en el país. Luis Miguel se va a presentar el 29 de este mes Sí, en el el Estadio Estadio Olímpico. Olímpico. Félix Sánchez. Que me imagino, bueno, no creo que llegue a la mitad en términos de asistencia, no sé. pienso crees? ¿Que no llegue a qué? que no Tú creo sabes no que creo Luis lo Miguel llegue. tiene una fanaticada ¿Quién? fiel ¿Eso y se luego de llena? esa Sí, pero serie la ha última- aumentado. Bueno, luego de la serie ha aumentado, pero sin embargo la última vez que vino tuvieron que poner la tarima prácticamente en el medio, la tarima prácticamente en el medio, o sea, medio ¿Qué? estadio. Bueno, la ¿no? última vez que vino no fue precisamente al estadio, fue a La Chabón. sí, pero la última que vino al estadio. me refiero. Pero al Chabón eso estaba, incluso la gente pensaba que estaba sobrevendido Ya. mínimo de tanta gente que había. Pero vamos a ver, entonces lo otro es que el mismo 29 también se presenta en el Teatro Nacional Alberto Cortés. Alberto Cortés cumple 79 años este mes, precisamente, el mes de marzo. Alberto Cortés. Y está en buenas condiciones, Alberto Cortés. Está Para ofrecer conciertos. para ofrecer una Claro presentación. que sí, porque Bueno, su voz está intacta. Johnny Ventura cumple 79 y está en buenas condiciones para ofrecer conciertos. Así Johnny que Ventura Y está en sí está campaña. entero. Johnny Ventura está en campaña, Fafa. Señores, pero yo voy a decir ¿Y una qué cosa. quiere Porque ser Johnny Ventura? Tú sabes que Alberto Cortés ha tenido su quebranto de salud. Está bien, pero no me ofendan a mí, porque si tú lo estás descalificando por 79, Sí, pero Fafa. entonces eso- tú me estás descalificando a mí también. No, pero- Los viejos viven, los que no pero- se y rinden. Fafa aquí todos los Los días que no habla se igual o más que rinden. tú. Así que Los ¿cuál, que no cuál es la se descalificación? Es cierto, es cierto. Se ha criticado más el show cuando el que ha hecho Luis Miguel en algunos países Ajá. que quizás el de Alberto Cortés.
No, porque claro, porque se ha Alberto presentado en Cortés- algunos Alberto escenarios un Cortés Es un poco... cantante mucho más formal. No, pero mucho más- Alberto Cortés tiene a su favor una mucho más cosa. respetuoso del escenario también. Él es muy formal en sus canciones. No es de ritmo, sino de mensaje. Y eso es lo que ha hecho es afirmarlo en la conciencia de la población latinoamericana. Claro. Él es un portador hoy de las mejores canciones de América Latina. Yo iría a verlo en cualquier sitio, Yo iría a verlo diciendo a los que yo dos. no acepto la vejez. ¿A quién tú vas a ver? ¿A A Luis los Miguel o dos. a Alberto Cortés? El mismo día. A los... A él mismo ¿El día. mismo El día? mismo día, ¿A sí. dónde? El 29 de marzo. Yo me voy a inclinar a ver a Luis Miguel. Del que Yo- tenga Pero ese es un taquilla. desperdicio. Yo voy a ir a ver a Alberto Cortés. Pero ese es un desperdicio como Me lo del encantan los carnaval. dos. ¿Por qué el mismo día? Claro que va. No, lo que pasa es que tienen público también diferente. No, no, pero Por ejemplo, si tú lo haces, hay permite muchas un mujeres que trasiego. van a ir a ver a Luis Miguel. Es una torpeza comercial. A Luis Miguel hay que ir a verlo y sentarse adelante. Muchos lo hacen y le funciona. Ahora, Muchos lo hacen las estratégicamente. boletas están... Hasta 50,000 Sí, pesos sí. valen la Sí, boleta. tan cara. que es tan muy cara. caro para el estadio olímpico. Entiendo yo que es muy caro. Es un precio que ya para un lugar que tú lo puedas ver más. Para Chabón, es un precio para Chabón. Pero Exacto. vamos a ver qué tanta gente va. Vamos a ver, sí. Bueno, Simon. Pero Alberto Cortés seguro se llena. Simon es un... Simon Díaz es un estratega, Sí, está un buscando la estratega. forma. Pero ustedes O sea, verán. no se llena, pero tú sabes, el teatro es otro público. Incluso el público que va a ver a Alberto Cortés es un público... Más adulto. es más más también. adulto, es menor la cantidad que es toma. un público incluso más dispuesto a pagar precisamente lo que tú estás diciendo. O sea, el Estadio Olímpico, Luis Miguel, entonces los precios están... Pero yo van a entiendo ser lo el estadio que tan plantea Fafa, porque el mismo día, cuando somos un país quizás que para tú llenar dos lugares tan Creo que es una importantes- torpeza comercial. Que es el Pero mismo suele público. pasar. Aquí son las mismas 10,000 personas que van a los van a los- restaurantes, a los- que van a los sí. conciertos, que van a los teatros. Es la misma masa crítica. Vamos a ver qué tal va. No, hay mucha gente que hubiese ido a verlo a los dos. Aunque hace 2 años cuando vino el Sábado Santo Jennifer López a Alto Chabón, que las boletas estaban también caras. Carísima, $1,000 y pico de carísimas, dólares también. el mismo día traen a Justin Bieber a Punta Cana y ambos eventos fueron llenos. Sí. Bueno, pero Se Alto de llenaron Chabón no es el No, estadio los tamaños son... A ¿Eh? Jennifer y a quién Y trae. el Fillmore, Jennifer López en La Romana y Justin Bieber en Punta En Cana. Punta Cana, sí. y el Fillmore de Punta Cana no es No, en tampoco- cuanto a capacidad, y es el público, O sea, son los son mismos dos- 10,000 que van a sí, Casa es lo de mismo. Campo y a Cap Cana. Ahora, en esa época, Jennifer López llenaba a cualquier público. Yo creo que ella no. Ya está Todavía, lista. todavía, Fafa. Pero en esa época ella arrastraba a la Ella, gente. Fafa, que está lista. No, porque no fue hace mucho. Bueno, fue hace 2 años y yo tuve la oportunidad de verlo Pero ahí. Jennifer López tiene una expresión, tiene un cuerpo muy bonito, tiene una tradición, Y canta pero tiene bien. una cara que espanta, en ¿En el serio? sentido de la dureza de su Fafa, cara. esa mujer es bella. No. No es una simpática, no es una vaina. tú bueno, la ves dice que no es- muy poseída de sí misma. No, y tú ¿Usted supieras qué que todo lo pensó, Fafa? contrario, ella tiene un ángel bonito Simpatiquísima. y en el show, ella vende un show. Y sabe el conservar su el imagen. show sí. El show Ella es monta- muy Sí, bueno, un Yo buen sí, montaje yo- tiene. muy entretenido. Envolvente el show. Envolvente. Tiene atención. Y yo que tuve la oportunidad en un momento de estar cerca, en Ahora, parte, aquí entre nosotros, cuando a la estaba con Marc farándula Anthony, le ella man- fue más a la nice que farándula Marc. no le mandan entrada en estos espectáculos. Aquí. Sí, muchas veces, sí, claro. Ajá. Fafa, Ténganlo en tú cuenta, quieres estos una- tigres A les gusta cubrir, ir. a cubrir los eventos, a cubrir los eventos. ¿A cuál tú quieres ir, Fafa? Alberto Cortés o Luis Miguel, atención. A Alberto Cortés, él va a querer. Me imagino, porque no para, ya no, de que para entrar al estadio. No, yo he visto a Luis Miguel un par de veces aquí. Y Tú sabes que prefiero ir a ver a Alberto. mi generación se formó mucho bajo la influencia musical de Envidioso. Argentina y de México. Y La de envidia Argentina con matándote. los tangos y sus canciones. Y este argentino es una continuidad de la fuerza romántica de la canción, que en esa época es con la que uno se formó. Por eso, aunque los viejos se han reducido como público, él tiene un espacio, aunque le hagan competencia, Alberto Cortés, para que no pasar vergüenza. Sí, sí, le iría muy bien, le iría muy bien. Le iría muy bien. Ciertamente. Ustedes saben que, a propósito de los soberanos, Alex Bueno, Antes de Alex Bueno, que tú estás en Artistas Internacionales, ¿qué fue lo que le pasó a Manny Manuel? Se Bueno. fugó ahora del hospital donde estaba. él dio declaraciones, porque se dio la noticia de que estaba interno. Dice Eddie Alcántara que ¿Quién? si quieren ir a ver a Luis Miguel o a Alberto Cortés, que él ese día vaya a ver a Camboy Esteve. Ah, porque él se va y debiste quedarte. ¿Qué decir? En el reparto de Él la se va y boleta no sigue incluyan a ella. Sí, participando. participando. Me preguntaba sobre Manny Manuel. El viernes hablamos al respecto. Ayer él dio declaraciones. Él ayer decía en sus redes
que no estuvo interno y que tampoco se escapó, que sí aceptaba el hecho de que su culpa Porque él de está no alcoholizado, estar ¿verdad? en un estado correcto cuando subió a escenario, por eso fue fue bajado de escenario en, De forma en muy Canarias fea, ¿eh? y luego fue suspendido el siguiente concierto. Ahora, Muy una feo. vergüenza. En España, una vergüenza. Una vergüenza que le va a reducir su valor en el mercado internacional. Y de allí se vino la información de que estaba recluido en un hospital, luego se filtra que se había fugado. Él sale en las redes y desmiente que él no ha estado ni siquiera en un hospital ni fugado tampoco. Lo que él tiene que aceptar que hay un problema. Él tiene que aceptar que hay un problema. Olga Tañón, que se refirió al respecto, hablaba de que lo ha tratado de ayudar en varios momentos, admitiendo de que hay una situación. Claro. Hay una situación. Además, el hecho está ahí. El hecho No hay está forma ahí. de evadir y que fue él tiene un viral, problema. fue viral Él tiene Manny un problema. Manuel, y esperemos que pueda. Manny Manuel tuvo sus años sabrosos. Claro, los 90. En los Sí, 90. sí, en los 90. Y por eso el día de hoy, mira cómo siendo llamado a festivales en España y ahora Una pena. bueno, ser Sí, vetado porque- de esta pasó? forma. Porque ¿Tú lo que sabes está cómo a recibiendo quién? ahora es una segunda oportunidad, si se quiere. Y, Yo creo que sabes una cómo? quinta oportunidad, Bueno, porque sí, ya no tiene, nada, exactamente. no tiene nada pegado. y no tiene nada pegado. Entonces, dejar de desperdiciar eso por... No, ni canciones nuevas. Nada. Le pasó como a Alejandro Fernández, que Hay alcoholizado golpes de- también mira. en una tarima en México. Le Oh, pasó, sí. hasta se cayó. Se cayó, Y eso tropezó se con una hizo bocina, viral, sí. estaba borracho, no podía ni siquiera articular la Es que canción tú no puedes- del estado Pero de te ven- ebriedad Deber y que trabajar tenía. al mismo tiempo. Mira, te vendo una Pero a Luis profecía. Miguel lo han criticado también Le por eso, vendo por una, el le alcohol. vendo una profecía. Se bebe unos tragos. A veces hay hechos de los que uno no se recupera. Yo creo que él no se puede recuperar de ese hecho si no asume, Si no que asume su efectivamente responsabilidad. necesita el Ayuda. tratamiento para recuperarse. Porque lo que le pasó es que tiene una situación agudizada al grado. Oye, que ni siquiera el compromiso le dio dimensión para cumplir. Cuando eso pasa, ha llegado muy lejos el Mira, deterioro. Alejandro Fernández, que estuvo aquí en el país no hace tanto, en el mismo Olímpico, en un aniversario de Telemicro, dio un muy buen show. Ahora, su show desde que inicia, al lado hay una mesita con Sí. tequila. Sí. Y puede, cuando la noche va subiendo, depende cómo esté su organismo, puede que ocasione que Con llegue un perdón. momento del show en que... Entre tú y yo, con tequila y otras cosas. Sí, Bueno, pero solo vi el tequila. Pero eso es una cosa, porque fíjese, para que tú veas algo, los artistas tienden a caer en situaciones de vicios así de consumo de drogas o de consumo de alcohol. Sin embargo, los que tienen problemas de adicción al alcohol más que de adicción a las drogas son los que hacen más papelazos en el escenario, porque el problema es que el alcohol te causa más torpeza Pues, que la droga un en cuanto comentario que a tu hizo actuación. Alex Bueno, días pasados en un programa de televisión del Pachá, que no le interesaba el premio Soberano, que eso era para que él no Y lo tenía- dirán con que él no honestidad tenía, eso. que él no tenía dinero, que por eso nunca lo han tomado en cuenta, que nunca lo han mencionado y demás. Pues fue anunciado esta semana como un show especial que se le hará a Alex Bueno. Y lo aceptó. Y dijo Sí, gracias. incluso él es que está invitando y confirmando que él va a ser parte del premio Soberano, No, qué bien. donde se le va a dar un Soberano especial. Ay, qué Y donde bueno. se van a interpretar los temas de la historia de Alex Bueno, que tiene un repertorio muy bueno, Sí. un gran talento de nuestro país, que en un momento determinado, por esa misma situación de alcohol y demás, se vio la baja en su carrera realmente. Tú sabes una cosa que da pena ver cómo grandes artistas Grandes nuestros talentos. y de otros países también, pero en este caso dominicanos, tienen una época de gloria enorme. Y luego al pasar un par de décadas solamente, tú los ves sin la fama, sin la fortuna y sin el reconocimiento. Es muy lamentable. Y que muchos en el mismo momento de gloria es que bajan por el simple hecho de recurrirse a ese tipo los de vicios, sí, alcohol, vicios y demás. Eso Gary, pasa. nosotros terminamos por hoy, dice Francis. Son las 6:56 y 5 segundos. Gracias a Gary Acosta, que ha estado con nosotros como todos los viernes. En este momento vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con Doña Milagro y su equipo de Milagros en la Z. Por el día de hoy ha sido todo por parte de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. Nos Buen fin de reencontramos semana. el próximo lunes. Bye bye. Bye. El gobierno de la tarde.